Suscríbete a la Panterita. Cubiertas acá en la rotonda de San Blas, realmente un despliegue impresionante. Muchísimas gracias a la señora Lisa, a toda la gente que está involucrada en el grupo EFRI. Realmente incesante el movimiento, y desde que anunciamos a Ariel y Fabio, desde ayer que hoy vamos a regalar entradas acá, después nos van a decir la modalidad. Muchísima gente ya se acercó a EFRI, son 4 entradas, así que estén atentos. Pero independientemente de esto, realmente lo de EFRI es descomunal. Los autos, esto parece un shopping, ¿eh? Esto es un shopping porque la gente viene a tener el mejor servicio en EFRI, cambio de cubierta, garantía, todo lo que significa esto, que realmente es impresionante. Bueno, gusto de saludar a Dani Chun. Vamos a meternos de lleno a la selección paraguaya de fútbol. Ya iremos recibiendo con Wilson las indicaciones vía WhatsApp. ¿Qué tal, Dani? Un placer de saludarte. Igualmente, Bruno, saludos para vos, para Federico, para todos los compañeros quienes vinieron aquí al este del país para lo que va a ser la gran cobertura del grupo ABC. Para Fabio, para Ariel, para todos los que se encuentran allí en Asunción. Y sí, todo lo que marcabas es una especie de déjà vu, porque exactamente hace un año hicimos nuestro programa desde acá, desde este hermoso local, para lo que significa entonces palpitar lo que es el inicio de las eliminatorias, para que dentro de 3 años podamos estar presentes en América del Norte, ya sea México, Canadá o Estados Unidos, pero ya debería ser hora de volver a un mundial. Bueno, y mucha ansiedad con respecto a cuál es el equipo que va a poner la selección paraguaya de fútbol. Ya lo tenemos a Johnny. Juan Espínola podría dejar Olimpia. Estamos haciendo un adelanto. Bueno, después vamos a ir ampliando todo esto. Hay noticias también con respecto a Cerro Porteño. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día, Federico. Bien, buen día, Bruno, a todos los compañeros, a la gente. Día especial, lugar especial, ¿no? ¿Quién iba a pensar 5 o 6 meses antes que íbamos a tener inicio de eliminatoria, partido con Perú? Esta eliminatoria, que recordemos, se pospuso de marzo a septiembre aquí en Ciudad del Este. Y está linda la jornada, está linda la apuesta, un estadio diferente, un ambiente diferente, un equipo que va a tener algunas cosas diferentes, especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Atrás quizá mucha gente conocida, salvo el arco. Perú con varias ausencias, pero un equipo respetable, con un técnico que dicen tiene carácter y consiguió buenas cosas en el exterior, como es en México. Y bueno, arrancando, y la premisa de cada partido local: 3 puntos o nada. Un punto va a ser más de lo mismo, ni hablar una derrota, tragedia, en el arranque nada más. Por eso la premisa es ganar, después viendo cómo jugamos, ¿verdad? Primero, tratar de ser superior al rival, algo que no ha costado mucho en los últimos tiempos. Y segundo, buscar cómo ganarlo, buscar cómo herir, cómo llegar al arco contrario, otra materia también pendiente en muchos partidos en la eliminatoria anterior, para que los puntos queden acá como en los viejos tiempos, la localidad sea fuerte, y vamos, cierto, manejando diferentes equipos, especialmente de mitad de cancha hacia adelante. Yo tengo uno desde ayer que acabo de preguntar si puedo respaldarme en ese equipo, y me dieron el pulgar hacia arriba, que es el equipo, el que estábamos recogiendo ayer, con alguna diferencia al que venían manejando los compañeros dentro del viaje que estábamos haciendo anoche aquí a Ciudad del Este. A ver, y vamos a hacer un poco un cruce, Federico. Perfecto. Vamos a hacer un cruce. Repito, estamos en EFRI, hoy regalamos 4 entradas. Ya me van a decir la modalidad los compañeros de producción. Vamos a saludarlo a Johnny. Yo no lo estoy escuchando a Johnny, pero sí Dani y Federico. Entonces vamos a Johnny, por favor, móvil EFRI, justamente. Él está en el CIDE. Johnny, gusto de saludarte. ¿Cómo estás para ABC TV? ABC Cardinal 107.1, el gran despliegue del grupo ABC. No era para menos, acompañando a la selección paraguaya de fútbol en su debut de las eliminatorias. ¿Cómo te va, Johnny? Buen día. Bruno, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Exactamente, aquí me acaban de pasar la información que Cubas es el que será el acompañante de Matías Villasanti. Manejábamos la información que en principio Cubas simplemente iba a trabajar hasta que se pueda recuperar físicamente Diego Gómez, quien llegó el lunes en horas de la noche, descansó, trabajó el martes, viajó el miércoles, llegó el miércoles a la mañana, hizo una práctica ese día y después el viaje aquí hasta Ciudad del Este. El partido que jugó el domingo, me parece que
le llenó al técnico para que pueda ir a la banca de expectativa. Digo, por la cantidad de minutos que jugó Diego Gómez, y va a recurrir a Andrés Cubas. Definitivamente, ese mediocampo de la selección nacional será integrado por Matías Villasanti, Andrés Cubas. Uno más de marca pone el técnico Barros Esqueloto para este partido y lo saca a Diego Gómez. Esto significa el mediocampo: Almirón, Villasanti, Cubas, Matías Rojas frente a esa línea de dos, y Ramón Sosa dejando solamente en punta a Gabriel Ábalos. Ese es el único cambio con relación al equipo que veníamos manejando. El ingreso de Andrés Cubas por Diego Gómez para el partido de esta tarde. Bueno, era el reporte de Johnny González desde el CIDE. Lo último que también estaba contando Johnny, lo de Cubas, que está para arrancar de titular en lugar de Gómez en función al equipo tentativo que estábamos manejando con la producción. Volvemos con Bruno, los compañeros en Exbury, hasta local de Exbury. Bruno, ¿me escuchás? Bueno, ya Bueno, Ariel, ¿cuál era el equipo que Johnny daba? Porque acá justo tuvimos un inconveniente técnico y no pudimos copiar lo que decía Johnny. ¿Cuál es el equipo que Johnny maneja ahí desde el CIDE? Bueno, Cubas por Gómez, Fabio Martí, ¿no? Es la mención que hizo Johnny. Él decía que al final es Cubas el que va a encargarse de esa zona media junto a Villasanti y no Gómez, como en principio se podría especular para este equipo que se va perfilando cada vez más, con Carlos Miguel Coronel en el arco para el partido de esta tarde, Dani. Bueno, era una de las posibilidades, ¿verdad? O sea, porque tenía un corte ofensivo, pero uno sabe que Guillermo tiene como preferido a Andrés Cubas. Y yo era de la idea que si iba a jugar Cubas, Gómez iba a perder el puesto, por lo que esto significa. Pero debería ser entonces la única novedad. Federico, ¿vos qué equipo manejabas en ese sentido? Porque lo que comentan los compañeros es que sería Andrés Cubas por Diego Gómez, junto a Matías Villasanti en el medio campo. Claro, nosotros también manejábamos esa variante, ¿verdad? Lo que pasa es que ayer los compañeros a última hora decían que jugaba Matías Rojas, el reemplazo de Romero Gamarra. Yo el equipo que tenía de ayer y que me ratifican hoy es con Coronel en el arco, con Robert Rojas, Balbuena, Gustavo Gómez, Blas Riveros como lateral sobre el sector izquierdo, Cubas con Villasanti, Almirón, Romero Gamarra, Sosa y adelante Ábalos. Es el equipo para arrancar hoy. Con lo de Cubas, Matías Rojas finalmente no arranca, sigue Romero Gamarra, que ayer estuvo en la conferencia de prensa. Los extremos ya desde el principio me parece se vinieron delineando, y lo que quedaba como duda por ahí, Junior Alonso o Blas Riveros. Arranca Blas Riveros, el equipo para esta noche, esta tarde, más que nada. O sea, Federico, Dani, se van a jugar con Blas Riveros, lateral de oficio. A mí me parece que no está bien. A mí me hubiese gustado que Junior Alonso arranque. Yo sé que hay mucha gente que va a criticar lo que estoy diciendo, porque Junior Alonso no es de los jugadores queribles por el hincha, pero a mí me parece un gran jugador, un gran profesional, y por el cómo juega Perú y a quién lo tiene en esa banda, Advíncula, jugador de Boca. Es un jugador que va mucho por las bandas. Sumarle a Carrillo, o sea, el tándem por la derecha de Perú es Advíncula Carrillo, y Carrillo es el que le gana a Blas Riveros en las dos oportunidades para el 2-2. Pero Bruno, yo, y la audiencia sabe, yo también era de esa tesitura. Coincido que Junior entra en esa categoría de los jugadores que para el hincha es medio repelente, ¿verdad? O sea, pero profesionalmente no se le puede cuestionar a un jugador que ha hecho una gran trayectoria. Pero ¿sabe dónde yo, por ejemplo, digo, está bien que arranque Blas con lo que pasa en el mediocampo? Yo hubiera preferido que sea Alonso, si el doble 6 era Diego Gómez con Matías Villasanti. Al ser Andrés Cubas, y si era otra vez Alonso, ya iba a ser muy defensivo para mí el equipo. O sea, era tener a 4 marcadores centrales y tener a Cubas, que también es un volante muy defensivo.
A mí me hubiera gustado que sea Diego Gómez con Villasanti y que Matías sea el tapón y liberar un poco al hombre del Inter Miami, pero si es Cubas, Cubas está para jugar. No, por eso, yo hubiera entendido que sea Junior Alonso si el doble 6 no era Cubas, era Villasanti con Diego Gómez. Si es Cubas, si otra vez Cuba y otra vez tener a 4 centrales me parece muy defensivo. ¿Por qué Cubas? ¿Y por qué el volante de los relevos? Diego Gómez no hace relevos. Él tiene un campo fértil desde el círculo central hacia adelante. Pero creo Federico, que por eso jugaba Rivero, porque la otra vez, cierto, Bruno, cuando hicimos el equipo con Gómez y Villasanti, le dimos lógica a lo de Junior Alonso como lateral, porque dijimos, bueno, tenés Gómez, Villasanti, Almirón, Romero Gamarra y Sosa, entonces no hace falta que los laterales suban dando. Acá es cierto, lo de Blas Riveros, o le ganamos nosotros el tándem Rivero-Sosa a ellos, o nos ganan, porque ese pasa un duelo de dos. Advíncula, Carrillo contra Blas Riveros y Sosa, porque Blas Riveros no sabe quedarse, él siempre tiene que ir, entonces el que gane iba a ganar gran parte de, no digo el encuentro, pero sí la disputa de la pelota, la profundidad, porque son dos duelos de ofensivos, ¿se entiende lo que digo? Los dos laterales son muy ofensivos y los extremos son de puro desborde, entonces va a estar lindo por ahí el tema. Yo te quiero hacer una pregunta acá. Diego Gómez tiene más marca que Cubas. No tiene más marca. Es menos recuperador. Bueno, entonces, lo pone a Cubas, ¿por qué? Por la recuperación. Exacto. Y porque también da bien la pelota. ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí. sacarlo a Diego Gómez ahora es una apuesta, quiera ser o no, importante, porque Diego Gómez es un jugadorazo. Para mí, yo te digo, está y se afianzó en los últimos partidos en el Inter. O sea, él viene, como se suele decir, embalado. Entonces, jugarse con Cubas ya es un viejo conocido. Y Diego Gómez, las veces que ha jugado por la selección paraguaya, lo ha hecho muy bien. O sea, destacamos su trabajo. Sí, yo creo que Bruno, ante tu pregunta, Esto es netamente táctico. O sea, es una idea de Pero- fútbol de Barros Esqueloto. no Porque, netamente táctico. porque, ¿Sabes porque por qué? Cubas es raro lo de Cubas en el sentido, ¿sabes? Que el técnico que viene lo pone. De hecho, Cuba fue titular en el primer partido de las eliminatorias pasadas con Berizzo. O sea, para decir que técnico que viene lo convoca, pero Cuba es jugador de Guillermo. Guillermo lo tuvo en Boca, o sea, es jugador de la preferencia de Barros Esqueloto. Yo no sé Pero si era otro técnico. Acuérdate que Ramón Díaz ya lo había querido Oh, por eso. nacionalizar y Cuba en ese momento dijo no porque pensaba que iba Jugar a por la jugar en Argentina. Argentina. O sea, Pero da la ¿qué es lo que casualidad. tiene Cuba? Eso Y, es lo que la gente y quiere es saber el ahora. famoso hombre táctico. Ese jugador más táctico. El táctico. El tipo que puede estar sin contacto con la pelota 5 minutos, no se desespera, pero que te va a hacer la espalda a Blas Riveros, le va a hacer la espalda a Villasanti, le va a hacer la espalda a Robert Rojas si este decide irse. Él está para el relevo. A mí, sinceramente, y debo decirlo, no me lleno nunca, ni un partido. También debo decir que por el tema de la pandemia, por esta eliminatoria, lo vimos pocas veces en cancha. Porque la mayor parte de los partidos que relatamos de Cuba, Bruno, Dani, fueron por televisión, por la pandemia, porque casi no hicimos partido de la eliminatoria anterior. Entonces yo quiero ver en la cancha ese famoso trabajo que tanto se usa a los técnicos. Porque algo debe tener, ¿verdad? Hay muchos colegas que te preguntas cuál es el tema, y bueno, Cubas es uno de ellos. Él con la pelota no luce, no la entrega siempre bien, pero sí es un muy buen recuperador de pelota y es muy disciplinado para estar mitad de cancha hacia atrás. Gómez es una explosión mitad de cancha hacia adelante, partiendo de la media cancha pero para adelante. Por ahí están las diferencias. Yo también creo más, con los 3 últimos partidos jugó Gómez en el Miami, viene de la cabeza muy bien también. Pero Por eso lo ubicábamos en nuestro equipo. Está Johnny, muchachos. Sí. No quiero desperdiciar el tiempo en televisión. Ok. Por favor, Dani, permitidme, porque después vamos a tener tiempo de analizar. Ariel, Fabio también están en mesa, así que estamos nosotros en EFRI. 4 entradas. Estamos con Nico Sosa acá, con todo el equipo, con Lisa, con toda la gente de EFRI. Yo creo que le vamos a cambiar el nombre. El Shopping EFRI, hermano. Impresionante los autos, cómo entran y salen. 6 entradas. Epa, A ver, sube la apuesta ahora. Sube EFRI la apuesta, señores. parece boxes. ¿Verdad? Cuando el otro entra a boxes ahí, le cambian todo.
Impresionante. Espectacular, che, la verdad Hay un que... desfile de autos, sinceramente les digo, no sé si en algún momento vamos a poder ponchar esto, pero es increíble. Bueno, 6 entradas, ahora nos comunica la gente de EFRI, 2 entradas más, 6 en total, después nos van a decir la modalidad con mucho gusto. Johnny, gusto de saludarte, perdón por lo apasionante que es el tema de hablar de la selección, del tema táctico, del probable equipo. En el arco, ¿quién arranca, Johnny? Esa es la pregunta que también acá estoy recibiendo en el WhatsApp. Y preguntarle a Ariel, tenemos nuestro WhatsApp habilitado, vamos a respetar el WhatsApp, ¿verdad, Ariel? 0972730730. Está habilitado, y acá con Fabio Martín un anticipo nomás. Federico le dio a la tecla sobre el caso de Cubas. ¿En qué sentido? No, y el por qué podría inclinarse por él Guillermo Barros. Más que nada, dentro de lo que decía Federico, él es el hombre del equilibrio para Guillermo. A mí me gustaría que juegue Gómez, sinceramente, pero todos los técnicos confían en él porque es el hombre que le da esa posibilidad al equipo de estar bien parado atrás. Muchachos, lo que Chuni y yo estábamos diciendo no sirvió para nada. No, claro que sirvió, pero lo que dijo Federico es más preciso porque tiene razón. Señor Dios comentarista, entonces ahora. Cuba es más territorial, más táctico y va a cubrir los espacios que eventualmente dejen el propio Villasanti, los laterales, para que el equipo no quede desequilibrado en el momento de perder la pelota, no quede mal parado. Pero sí perdemos eso que ayer discutíamos, Bruno, el tema del Mbarete, porque él es un jugador chiquito, no tiene mucha presencia, pero es el más obediente. A mí lo que de Cuba, porque sí, yo coincido cuáles son los puntos altos, pero él, al ser chiquito y al ser agresivo, suele ganar muy rápido las amarillas. Y Cuba con amarilla, un perro de presa pero con mordaza. Bueno, pero ahí por ejemplo, perdón Dani, se tiene que notar ya la mano del técnico. Acá tuvimos lastimosamente, veníamos tropezando con técnicos que no querían hacer los cambios rápidos. Y voy a poner lamentablemente 2 nombres, Chiqui Arce, Berizzo. A Berizzo le costaba una enormidad hacer cambios. Entonces cuando ve este tipo de cosas que vos estás analizando correctamente, yo creo que tiene que hacer el cambio inmediatamente. Bueno, está Johnny, por favor, aguántenme muchachos. Johnny, móvil Exfree, gusto de saludarte, no sé, estamos transmitiendo a través de las plataformas de Exfree también. Me avisan en Facebook, ¿en dónde? En Instagram. ¿Cuáles son las cuentas de Exfree? Exfree Cubiertas en Instagram y Facebook. Estamos transmitiendo en directo. Bueno, y nos vamos hasta las 14. La gente que sigue ahí puede saber cómo ganar la entrada. Ojo con son 6 entradas, ojo con ese detalle con el tema. Son 6 entradas que vamos a regalar hoy para el partido de Paraguay versus Perú. Johnny, ¿cómo te va? Bienvenido. Bruno, abrazo para todos. Aquí frente al CIDE, así como decía Federico, la presencia de Cubas está confirmada, pero estoy consultando y confío mucho en Federico, tiene muy buena información, es el caso de Matías Rojas. Me siguen diciendo que juega Matías Rojas. Vamos a ver, Federico tiene la información que estaría arrancando Alejandro Romero Gamarra y no Matías Rojas, allí por el medio en este partido contra la selección de Perú. En el arco, definitivamente Barros Esqueloto va a hacer debutar al arquero Carlos Miguel Coronel. Llegó, trabajó 2 veces, ayer sí tuvo mayor cantidad de minutos en campo de juego en esta práctica recreativa que realizó aquí en el CIDE el técnico argentino, y lo confirmó a Carlos Miguel Coronel. Va a atajar el arquero, nacido en Brasil, en Puerto Murtiño, el norte de nuestro país, su mamá paraguaya, sus familiares todos paraguayos, su padre sí brasileño, pero él se naturalizó paraguayo y hoy está para jugar su primer partido con la selección nacional. Después todo confirmado, lateral derecho Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros, el mediocampo con Matías Villasanti, Andrés Cubas, Ramón Sosa por el sector izquierdo. Tendrá su primer partido oficial, recordemos, en su debut con la selección nacional no le fue bien a Ramón Sosa y hoy tiene la chance de reemplazar a Julio Enciso, el lesionado futbolista que está actualmente en la Premier. Ramón Sosa lo va a reemplazar, dejando por el sector derecho a Miguel Almirón y como centro delantero a Gabriel Ábalos. Es el equipo que prepara, repito, confirmar si juega Matías Rojas o si juega el futbolista Alejandro Romero Gamarra como enlace esta tarde ante el equipo peruano. Bueno, yo también retribuyo a lo de Johnny, confío
confío mucho en su fuente, porque yo le dije que también a él le siguen diciendo lo de Matías Rojas. A mí me corroboraban lo de Romero Gamarra, que pasaría a ser la única duda, ya confirmado lo de Cuba, confirmado lo del arquero. La única duda es o Matías Rojas o Romero Gamarra. A mí me dijeron Romero Gamarra a esta altura de la mañana, 11:49, Johnny, que está ahí frente al CIE, le dicen el tema de Matías Rojas. Lo Arranca por ahí. Coronel. Sí. Arranca Coronel para la gente que está escuchando la radio ahora. Gracias, Así Nico. Está Juanma en los alrededores del estadio ya también. A ver, ¿cómo te va, Juanma? Gusto de saludarte. Estamos acá nosotros en EFRI, cubiertas en la zona de la rotonda de San Blas. ¿Cómo te va? Bienvenido, Juanma. Buen día. Bien, Bruno, saludo a todos. Mucho movimiento. Aquí estamos detrás del sector de gradería sur del estadio Antonio Aranda, junto con Gerardo Figueredo. Nos sorprendió realmente porque hasta aquí habíamos visto pocos aficionados peruanos, pero a estas alturas podemos decir, Gerardo, que ya hemos visto bastante hinchas de Perú. Efectivamente, un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Mucha expectativa, mucho fervor aquí a escasos metros del estadio del 3 de febrero, avenida Bernardino Caballero y Cerro León. Crece la expectativa y llegan aficionados de otras ciudades, en el caso de Franco, de Hernandarias, en fin, de todas las localidades del Alto Paraná para asistir al primer enfrentamiento de la albirroja camino al Mundial 2026. Incluso colegas de Foz de Iguazú, también aficionados brasileños que han venido aquí a esta ciudad del este para observar el partido entre Paraguay y Perú. 50.000 guaraníes costaban las graderías, tanto la norte como la sur. ¿En reventa, Gerardo? 300.000 guaraníes, la friolera suma de 300.000 guaraníes uno tiene que pagar en la reventa, pero aficionados que están llegando desde nuestra capital, desde Asunción, están especulando hasta último momento, donde si quedan en manos de los revendedores, bueno, a menor costo, por supuesto, y esperan ese momento por sobre todo los que vienen de Asunción. Y un detalle muy importante que ya lo comentábamos también, vendedores ambulantes, principalmente de indumentarias de la selección paraguaya como banderas y gorros, no pueden estar frente al estadio. 100 metros a la redonda deben estar alejados para poner sus puestos. Por eso a lo mejor cuando lleguemos al estadio van a ver que no hay banderas ni camisetas de la selección paraguaya, solamente en los alrededores. Esto por una disposición policial. Bueno, y lo del tema en la reventa es una cosa lógica ya. A esta altura estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero ¿Vos sabés que hoy ¿qué salió... precio? ¿Vos escuchaste los precios, Federico? Sí, hasta 600.000 guaraníes ya llega a una preferencia, por ejemplo. Pero al igual que el partido de Olimpia, hoy salió un comunicado donde apareció un remanente de entrada de vuelta, libre para la gente. Ahora lo que yo pregunto, una cosa que puede ser secundaria, pero estoy mirando nomás, estaba mirando con Juanma y Gerardo el movimiento de camiseta que había, el viento, y hay que ver que el tiempo para esta tarde, ¿verdad? En un momento de la programación, porque ayer, no, en serio, ayer Dani anunciaba actividad fuerte, en hora de la tarde, eléctrica, con tormenta, aquí en el Alto Paraná. Entonces hay que averiguar, ahora que estamos cambiando tiempo de sequía por tiempo tormentoso ya en todo el país. Claro, en el extendido la lluvia vendría recién después de terminar el partido, ya cerca de las 9, 10 de la noche, pero no se puede ignorar que, por ejemplo, en la mañana que tuvimos, pasamos por todas las facetas, día nublado, alguna que otra lloviznita, y hago hincapié en el diminutivo, después un sol radiante, pero es como que es muy cambiante, y veremos si es que afecta o no, pero por lo menos en el extendido, se habla de que podría llegar en la recta final de lo que va a ser el partido entre Paraguay y Perú aquí en el Antonio Aranda, partido que arranca a las 18:30. Y hay peruanos acá. Yo vi dos peruanos anoche y me quedé sorprendido. Todos con la remera. Llegaron Tuxteca, Urechún. No, el banderazo. Anoche tuvo los banderazos bueno, pero de los hinchas peruanos. Nosotros arribamos acá a las 10:30 de la noche aproximadamente, y fuimos acá a una churrasquería de las pocas que ya estaban abiertas, y entraron dos muchachos peruanos, pero con lata en mano, ya estaban entonadísimos. No, desde anoche. ¿Sabe qué es lo que pedían? Carne y arroz, queremos carne y arroz. Y bueno, y el señor le dijo, sírvanse adelante. Y lógicamente las chelas, como le dicen ellos, no, pero no son tan numerosos como por ejemplo lo que ocurrió en Asunción con los torcedores de Flamengo y Fluminense contra Olimpia, pero son muy ruidosos, van a tener una presencia importante, me decían entre 450 y 500 hinchas,
Mirá que era saladito el precio, de 700.000 guaraníes, y también tuvieron una buena venta. Y uno sabe que ellos suelen acompañar mucho, ¿eh? Hay gente que hizo directamente Lima-San Paulo-Foz acá, o Lima-Asunción, Ciudad del Este, y la gente que vive aquí en la zona fronteriza, recordando que hoy es feriado, por ejemplo, en Brasil. Bueno, estoy viendo, entré a la transmisión de Exbri, VRI, ¿verdad? Es realmente impresionante la gente cómo está siguiendo la cuenta. Estoy en Instagram ahora, leo los mensajes, por ejemplo, dice Eli Castro se unió, quiero ganar la entrada, César Peralta. Ustedes tienen que escribir, es muy fácil, la cuenta es XVRI cubiertas, Exbri cubiertas. Entonces se entiende, pueden seguir ahí la transmisión y ya van a tener la sorpresa de cómo vamos a regalar la entrada a cada oyente que por supuesto esté pendiente de la transmisión. Dice por ejemplo Ricardo Ruiz Díaz, se une Luis Ricardo, Sebastián Velázquez, saludo Bruno, dice Luis Ricardo, impresionante. Exbri cubiertas, XVRI cubiertas, ahí pueden seguir la transmisión de lo que estamos haciendo de manera permanente a través de la cuenta de Instagram, y ya le contamos cómo. Aló, dice Eugenio. Quiero ganar la entrada, dice Gauto. Qué grande, Bruno. Quiero ganar la entrada, dice. Vamos a Roja, dice Rosy López. Se están uniendo los muchachos con todo a la cuenta. Esto no para, ¿eh? Hasta las 2 de la tarde vamos a seguir transmitiendo en la cuenta oficial de Exbri. Cubiertas, XVRI cubiertas. Así que muchachos, atentos con las 6 entradas que tenemos. Bueno, Johnny, el espacio es tuyo porque en la recta final de la televisión, después vamos a ir a Edgar. Quiero agradecer públicamente la atención que hemos tenido, realmente muy, muy agradecido con un hotel de primerísimo nivel. Estuvimos ya anoche cuando arribamos sin ningún tipo de problema. Liebling Hotel, impresionante realmente, con una piscina. Hace un año que está el hotel ahí y en un punto neurálgico porque está a metros de la rotonda, está en el centro mismo de Ciudad del Este, así que quiero enviar un cariño realmente muy grande a todo ese grupo fantástico que tiene la gente de Liebling Hotel. Muchísimas gracias realmente al querido Hugo, a Ariel, a todos realmente muchísimas gracias por la confianza y por atendernos pero tan bien como la delegación del grupo ABC Cardinal. Bueno, Johnny, te escuchamos atentamente, seguimos con detalles que tienen que ver con la selección paraguaya, por favor. Bueno, retornamos en breve con los compañeros hasta Ciudad del Este. Preparamos la comunicación con Johnny González. Sí, Fabio. Sí, y más que nada para ir redondeando todo esto que tiene que ver con la televisión también, Cueva está a disposición de Alianza Lima. En esta desprolijidad que tiene Perú, no es para estar muy pendiente de los peruanos, pero cómo se manejan ellos, ¿no? Los desconvocaron y ahora lo van a utilizar este fin de semana en su equipo en el Alianza Lima. Que sembró dudas respecto a la verdadera intención del técnico Reynoso. Podemos probar de vuelta con... A ver, Bruno, Johnny, ¿están allí? ¿Ciudad del Este? Sí, estamos atentos... Ariel, no sé si salió lo que estábamos diciendo, estábamos agradeciendo al Hotel Liebling sí. Por la atención, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. ¿Cómo ha crecido la cantidad de gente que está siguiendo ahora Exbri cubiertas? Muchísimas gracias en Instagram. Johnny. Las imágenes sí estábamos recibiendo, donde está la selección, y ahora va a salir Johnny seguramente, que está allá afuera en el minuto final que tenemos con la TV. Johnny. Sí, Federico, vamos a ver quiénes son los sacrificados con relación a la banca de expectativa. Recordemos, 12 suplentes más 11 titulares tienen que tener cada seleccionados, en este caso, en esta etapa clasificatoria. Repetir, simplemente, resta confirmar si va a jugar Rojas o va a jugar Romero Gamarra para lo que será ese medio campo de la selección nacional. Después, todo confirmado. Debuta Coronel en el arco. Bien, cerramos el contacto por ahora con
ABC TV, seguimos nosotros a través de ABC Cardinal. Ya en instante regresan los compañeros. Ya comenzamos a vender con Edgar para cumplir también con los sponsors del Cardinal Deportivo. Son 12 puntualmente. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. Teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py. Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos. Vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Hasta Ciudad del Este está en contacto Bruno Fernando Villajúa, gerente de la APF. El tema de las entradas habilitadas en la jornada de hoy, los remanentes, Bruno, contigo. Bueno, gracias Ariel. Hola Bruno, aquí en Estados Unidos parece que no van a pasar el partido de Paraguay. No hay ninguna publicidad. Si podés preguntar a otros oyentes que viven en Estados Unidos. Vamos a BC Cardinal, dice el querido Luis María. Muchísimas gracias Luis María. Don Fernando Villajúa, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, hola equipo, muchas gracias por el contacto. Bueno, hoy me estaban reportando lo siguiente, que el tema de las entradas, un tema que se habló ahora, se había quitado a la venta cuando estaban agotadas, pero son entradas que se reservaron para aliados. Totalmente. Y teniendo en cuenta la alta demanda local, se liberó ese cupo de entradas para el público, es lo que nos están diciendo, y son unas pocas que se decidió poner en canales oficiales a la venta. ¿Esto es así, Fernando? Así mismo, Bruno, antes que nada, muchas gracias por la aclaración. Sí, es así mismo, esas entradas fueron reservadas para aliados nuestros, que evidentemente por la alta demanda que se tuvo y que se tiene todavía, no neguemos eso, de entradas para el partido de hoy, pusimos nuevamente a la venta para que la gente que no pudo comprar en su momento tenga la posibilidad de hacerlo hoy. Así que la intención evidentemente es acercar al público la mayor facilidad posible para comprar sus entradas, y también que esté con nosotros el día del partido, para compartir con nosotros. Así que sí, se pusieron nuevamente en venta un pequeño remanente, como bien decís, bien temprano, de la mañana, 7:30 de la mañana, en la municipalidad de Ciudad del Este y también vía web. Así que ya me están reportando también que en minutos se acabarían estas, así que sí, así mismo es, Bruno, ya estarían por venderse todas las entradas que pusimos el día de hoy nuevamente. Son aproximadamente 500. Fernando, ¿qué significa aliado? Estamos hablando de los sponsors. Exactamente, sponsors, aliados de los, o sea, nuestros aliados de nuestros sponsors también de cada marca nueva y de cada marca que ya nos acompañaba de un tiempo a esta parte. Igual me parece que para una futura ocasión debería haber una mejor sincronización, salvo que me digas que es una potestad exclusiva de ellos, quienes lógicamente con estos acuerdos comerciales con la asociación, porque rápidamente, me acuerdo que fue el sábado pasado, ustedes anunciaban a través de los canales oficiales que las entradas estaban agotadas, y yo me imagino que hubo gente capaz
desistió independientemente de lo que ocurre con la reventa en el mercado secundario y que recién en el día del partido se pueda hacer esto. ¿Podría existir algún mecanismo para que con cierta antelación se tenga este tipo de remanentes? Porque le decimos a la gente que suele ocurrir. Hace poco pasó con el partido de Olimpia en las Libertadores, o ustedes están medio atados en ese sentido que recién a última hora tienen la certeza con estos remanentes. Sí, realmente, como bien mencionaba Dani, muy buena tu aclaración también. Nosotros cuando cerramos acuerdos comerciales con cada sponsor también tenemos nuestros acuerdos internos. Esto sí, realmente también, estos remanentes que liberamos el día de hoy, sí ya son remanentes que los aliados mismos liberaron, por así decirlo, porque vieron también que hay mucha demanda en la ciudad de entrada. Así que, sí, claro, evidentemente todo es un aprendizaje para nosotros, que también hay cosas que debemos ajustar para próximos eventos. Fernando, gracias por el tiempo. Por favor, estamos a la orden, le esperamos hoy para festejar, si Dios quiere, el inicio de las eliminatorias. Ojalá. Así estábamos entonces con Fernando Vilajoa, aclarándonos un poco lo que ocurrió con lo de la Asociación Paraguaya de Fútbol de aquel sábado, con las entradas agotadas, y hoy entonces aproximadamente 500 vendiéndose allí en la municipalidad. Aquí me dice que ya terminaron, Héctor Maciel se llama quien me dice que ya terminaron las entradas que se vendían al remanente a precios normales en la municipalidad. 12:06, volvemos ahora sí para la radio junto a Johnny González. Adelante, Johnny. Un saludo para todos. Estamos al hotel de la Selección Nacional en Mingaguazú, Cide. Ahora que tenemos 12:06, imagino que 12:25, 12:30 aproximadamente va a arrancar el almuerzo de los muchachos, el almuerzo del plantel principal. 10:30 aproximadamente fueron liberados para salir un poco a caminar, para ver algunos tener contacto con sus familiares, como fue por ejemplo el caso de Romero Gamarra, que recibió a un familiar, el arquero Juan Espínola, que salió también hasta cerca del acceso principal para hablar con su padre, el que fuera en su momento vicepresidente del Cerro de Franco, don Juan Espínola. Hablaba sobre esta situación de posible ida de Juan Espínola a otro país. La idea, por supuesto, de la gente de Olimpia es retenerlo, pagar el dinero que tiene que pagar por su continuidad, pero veremos, porque tiene ofertas del fútbol de México también para retornar a Argentina y también de Brasil para el arquero Juan Espínola. Con relación al cuerpo técnico, estuvieron compartiendo mate, recordemos, todos son argentinos. Justo Villar, el gerente deportivo, que también suele compartir con los integrantes del cuerpo técnico. Absoluta tranquilidad aquí en el hotel de la selección. 16:15 está marcada la salida del bus, imagino con un resguardo muy importante de la policía, porque dicen que mucha gente estará acompañando el camino del CIDE hasta el estadio Antonio Aranda para lo que será el encuentro de esta tarde, Federico, compañeros. ¿Ya por ahí esperando o no? ¿Me decías, Federico? Preguntaba si hay algunos hinchas del Albirroja esperando afuera, haciendo guardia, viendo si puede ver a lo lejos algún jugador, o no hay nadie ahí en la zona cercana al portón, a los alambrados donde se ve, Johnny. Sí, está a unos metros, en este caso poco distante de nosotros, pero voy a caminar un chiquito. Sí, tuvimos la visita de televidentes de ABC TV, buscando la entrada, sacándose fotos con los compañeros, con nosotros, y después ya aparecieron otros también pidiendo autógrafos. Por ejemplo, Justo Villar, quien salió aquí recibiendo pedido de fotografía. Realmente muy querido, el ex arquero de la Selección Nacional. Señor, ¿le puedo molestar? Sí. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿De qué parte del país? Acá de Mingaguazú. Ah, de Mingaguazú. Sí. ¿Cómo está Minga teniendo aquí a la Selección Nacional? Y la verdad que toda una novedad. Esto no se da todos los días. Sí. Creo que es súper clásico lo de la lupa, y eso es lo que acá se trajo, pero esto es para el departamento, para la ciudad, es grandioso. Exacto. ¿Cómo está viendo la selección? Imagino que también con ese deseo de volver a jugar bien, de ganar, lógicamente, de ir a una Copa del Mundo, señor. Lo importante es clasificar. Hoy estamos jugando de local y tenemos que poner todo como sea, medio a cero tenemos que ganar.
porque después se vienen los partidos más difíciles que son de visita. ¿Cómo toma el paranaense, el Alto Paranaense, de tener aquí un partido oficial arrancando una eliminatoria? Porque ya tuvimos aquel partido, pero ya la albirroja estaba eliminada en esa eliminatoria. ¿Cómo arrancar de cero un proceso? ¿Qué siente el hincha del Alto Paraná? Acá lo que tenemos que ver es lo que la asociación hizo el esfuerzo de traer este partido acá. Eso es el esfuerzo y se valora. Y nosotros los paranaenses somos fanáticos, pero hoy en día no estamos muy en la élite de fútbol nacional, vamos a decirle ahí. Caso de Febrero, Cerro Porteño, están muy por debajo, ¿verdad? Y no estamos en la élite, pero somos fanáticos, nos gusta el fútbol, la selección. Mira, te digo, vamos a llenar la cancha hoy, el estadio, y bueno, ¿qué más quieres? Y una victoria, para que la gente diga, se ganó en el este, y se ganó bien. Se ganó bien, se ganó justo, 0-0 como sea, pero tenemos que ganar. Hoy se gana, caramba. ¿Tu nombre, señor? Jorge Rivas. Ahí está Jorge. Gracias, Jorge. Jorge Rivas, joven, está con la camiseta de Paraguay. Sí. Decime tu nombre y tu expectativa para este encuentro. Pedro Figueredo, y la expectativa, estamos con toda la vibra, vamos a empezar otra vez a soñar. Y sacar los 3 puntos hoy en casa sería lo ideal para empezar bueno el torneo de las eliminatorias. También de Alto Paraná, también Soy de Alto Paraná, sí mismo, o sea, ahora soy de Minga, anteriormente era de Ciudad del Este, pero Alto Paranaense, corazón, sí. Y tener aquí a la selección con posibilidad de luchar por la clasificación, me imagino que algo importante para el deporte del Alto Paraná principal. Así mismo, y encima que en nuestra casa en Ciudad del Este, Alto Paraná, nos llena de orgullo que venga la selección. Tengo entendido que van a venir los 3 primeros partidos, sí. Y para nosotros es un honor eso de que la APF traiga los partidos también acá. Y ya ves, totalmente de la entrada agotada. Exacto. Y hoy sacar la victoria, como te digo, ya estamos palpitando con todo y mucha gente. ¿Te tocó conseguir la entrada o imposible? No, adquirí antes ya, pero ahora vi que de sorpresa apareció un lote y ahora sí que ya no terminó, ¿verdad? Sí. Y me imaginaste, pues. Y ahora vamos a operar, creo que contra Venezuela, ¿verdad? Venezuela o Bolivia. Y yo creo que así va a ser también contra Bolivia. Pero primero hoy tenemos que dejar los 3 puntos. Hoy para palpitar mañana que estemos todos roncos de alegría. Pedro, gracias, mi amor. Igualmente. Saludos, Johnny. Gracias. Allí está el hincha de Paraguay, Federico. Van cayendo primeras gotas sobre Minga Guazú. Así que vamos a esperar más hinchas de la selección nacional, Federico, compañeros. Bueno, gracias, Johnny. Vamos contigo, Edgar. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Candilejas con las mejores máquinas del país te esperan las 24 horas este viernes. DJ Johan en vivo, 18 horas, 2.600.000 guaraníes en créditos. Entrega de cupones para el festejo de primavera. Sábado, show en vivo de Milenio, 22 horas, entrega de cupones, promo de cervezas, degustaciones de bocaditos y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vuelve primavera con muchísimas novedades para vos. Somiers y livings en cuotas desde tan solo 99.000 guaraníes al mes. Aprovecha y renova tus espacios que en Koala pagas la primera cuota recién a los 30 días. Te esperamos en todos nuestros locales de Koala o compras sin moverte de casa ingresando a www.koala.com.py o llamando al 021-588-8300. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974-725. BS Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando
de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad de precio y calidad. Atención amantes de la comida deliciosa. Si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. 12:15, seguimos en el Cardinal Deportivo. Llegan algunos mensajes, algunos oyentes que preguntan por las entradas, pero las entradas se van a hacer, el regalo se van a hacer de forma física, allí en el local de Ariel, cubiertas. Sí, Bruno. Quiero preguntarte, ¿cuál es el... Está retumbando acá, muchachos, el sonido. ¿Cuál es el comentario de la gente, del público, con respecto al equipo de la selección paraguaya? Y quiero hacer un anuncio muy importante. Atiendan, por favor. Todas las personas que vengan a hacer uso del servicio de Exbri, todas las personas que vengan a partir de ahora hasta las 3 de la tarde a hacer mantenimiento, a hacer cambios de cubiertas, a hacer alineación, a hacer balanceo, en Exbri Cubiertas automáticamente participa ya del regalo de las 6 entradas que tenemos. 6 entradas que tenemos para regalar, gentileza de Exbri. Acá en el local de Exbri ustedes vienen y es muy fácil. Al hacer uso de un servicio de Exbri, automáticamente participan de las 6 entradas que va a regalar el grupo de Exbri. Entonces es muy sencillo. Por ejemplo, quiero cambiar 2 cubiertas, quiero cambiar 4 cubiertas, quiero hacer mantenimiento, alineación o balanceo. Bueno, ahí automáticamente ya entra la persona que venga acá hasta las 3 de la tarde a participar del regalo de las 6 entradas para el partido de Paraguay versus Perú. No sé si podemos ir a Edgar, y me gustaría un poco palpar la gente, Federico, Ariel, Dani. Yo sé que ustedes son contrarios al audio WhatsApp. ¿Gusta el equipo o no? ¿Gusta el equipo o no? Vos sabés que nos gusta mucho el tema de Cubas. Lo que yo recibí de mi oyente suena escribirme, ¿verdad? El tema de Cubas. Yo creo que lo de Cubas habrá bajado notablemente la adhesión de simpatía que había del otro equipo. Porque, por ejemplo, entre Matías Rojas y Cacu Gamarra, te aseguro de que Cacu estaba ganando en un empate técnico. Eso que en la política dicen, gana, pero ¿por cuál margen? Por esta, bueno, no se lo puede considerar como perdedor a Matías Rojas. Lo de Cubas en relación a Gómez, me parece que sí, casi a la medida de lo que se había propuesto con lo de Junior Alonso, en detrimento de Blas Riveros. Pero yo creo que, repito, Cubas es jugador de Guillermo Barros Esqueloto. Cubas es eso que ustedes ya marcaban, pero que a mí me genera enormes dudas. ¿Lo de Coronel, por ejemplo? No, Coronel arriba. Lo de Coronel me parece que... Hasta el hincha de Olimpia lo ve como un ojo, digo por el tema de Espínola. Santi Rojas por ahí era mucho más neutral, ¿verdad? Pero Coronel sí, los muchachos lo ven bien. Ayer me hacía acordar, a uno de ustedes había dicho en la mesa que llegaba como para quedarle simpático a todos. Y me decía lo mismo, sí, él llega así. ¿Sí? A los compañeros, a la prensa, vino con la mejor predisposición. Bueno, ahora verlo atajar, ¿verdad? In situ. Va a ser histórico. Primera vez que vamos a jugar la selección, que nunca lo vimos. Yo recordaba al Mudo Villalba, pero el Mudo actuó en Perú
y después nunca más. ¿Viste que está la frase esa que dice, vino, ¿cómo era? Vino venció, ¿cómo era? Vini Vidivici. Exacto. Ojalá Acá que termine con el último. No, ojalá que no, ¿verdad? Pero La nocturna es vio Luis. No, pero vio la Luis otra vez. Claro, este viene y ya juega, ya está. O sea, ahora, ¿cuánto ayuda? Y esto que lo entienda bien Anthony, que no esté Silva. Porque muchas veces, o sea, ese ambiente que decía Federico y que también contaban desde adentro, si está la persona que históricamente era el dueño del puesto, hasta los neutros como que van a mirar de reojo cómo lo toma él. Pero al no estar, de una entró Coronel. Por eso en ese termómetro que vos querés hacer con tu público de WhatsApp, Bruno, Coronel hace que las acciones vayan para arriba. Blas Riveros, en detrimento de Junior Alonso, lo mismo. Lo de Cuba es lo que baja notablemente en detrimento de Diego Gómez. Y para mí lo de Matías Rojas y lo de Cacu Gamarra, más allá de cierta preferencia por Gamarra, creo que no llega a disgustar a la gente. Creo, como también, creo que Cuba se entra por el equilibrio, por el gusto, para lo que significa Guillermo Barros Esqueloto. Y con esto, porque yo era de la idea que el doble C debía ser Gómez con Villasanti y que Villasanti sea el tapón. Con la presencia de Cuba, Villasanti va a ser el que se suelte y que los cuatro de arriba marquen la diferencia. Bueno, vamos a repetir, Federico, a esta altura. Y Ariel, tenemos el audio WhatsApp para compartir. Por supuesto. Por favor, te pido. Podemos ir a Edgar, nos ordenamos un poquito, habilitamos el WhatsApp. Federico repite a esta altura, son las 12:20 según mi reloj, ¿verdad? No sé si está un poco adelantado el tema. 12:20, bueno, gracias Nico. Y vamos a repetir el equipo de la selección paraguaya para la gente que está escuchando. Vuelvo a recordar, toda la gente de Exbri, que entren primero al directo, al live de Instagram, Exbri, cubiertas, muy fácil, entran en Instagram, vienen a usar cualquier servicio, puede ser alineación, balanceo, compra de cubiertas, mantenimiento, bueno, tiene todo Exbri, así que todas esas personas hasta las 3 de la tarde, los que vengan, van a entrar, como se suele decir, entran a la tómbola. De viejazo ya era tómbola, ¿verdad? No, ¿cómo sería? Entran, digital, pero tiene que ser ya, Nico, ¿verdad? Entran a la selecta lista, al cupón digital de Exbri, todas las personas que vengan a partir de ahora a hacer cualquier servicio de los tantos y extraordinarios que tiene Exbri, entonces directamente pueden participar ya del regalo de las 6 entradas. Guillermo Manique y Roberto Sosa también transmiten acá en Exbri desde las 2 de la tarde hasta las 4, después claro. Ya nosotros arrancamos con la previa. De hecho, ellos van a estar hasta las 3, o sea, a las 3 van a estar, que vos decís que el límite de la participación. El que venga de 2 a 3 yo va a participar con Roberto y con Guillermo. Así sí, es. señor. Vamos con Edgar, el equipo de la selección paraguaya, y vamos un poco a medir la temperatura. Amigos de WhatsApp, 0972-730-730. Edgar. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde o no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizada. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo.
Bueno, comenzamos, Bruno, con qué los audios. sorpresa hay, Ariel. Vamos a empezar, Ariel. Ok, Bruno, atendé, Ariel. Sí, quiero aclararnos otra vez, Bruno, ya aclaraste, pero quiero decir por cualquier cosa, porque acá llueven los mensajes de personas que piden la entrada y hay una condición, se entrega de forma física y en el local de Exbri Cubiertas. No regalamos desde estudio, simplemente quería aclarar eso, Bruno. Pero te doy una sorpresa. Dale. Gracias a don Roberto Fabián Sosa Brites, director de ABC Cardinal. Sí. Nos acaba de comunicar vía Nico 4 entradas aparte. Gentileza Efri también, pero para los oyentes directamente a ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Así que, Ariel, podés nomás ya, hermano, en Bocapú nomás ya. 12 por 1. 4 entradas. Gentileza de Exbri Cubiertas. Aparte de las 6 de las personas que vengan acá a hacer el service o utilizar cualquier, no sé, cambio de cubierta, alineación balanceada, el servicio de Ebri. 6 entradas, aparte 4 para los oyentes, aparte totalmente. Bruno, y esas 4 tienen que ser para personas que residen no tan lejos de Ciudad del Este. Estamos en modo FM, en modo Alto Paraná. Pero ¿y cómo participan? Porque Ariel me quería canalizar a través de sus manos. ¿Y cómo vamos a enviarle por correo envían allá, envían no, Federico. Hay ni comunicación. Federico. Va a venir a las 2 de la tarde, va a venir el partido. Por eso dije que tiene que ser personas que sea Ciudad del Este ya ganador, pues. No, y por eso. Acá. Y gente que Alto Paraná, no Ciudad del Este, Alto Paraná. Pues, me extraña, la gente que escribe al WhatsApp de Alto Paraná es impresionante. Dale. Eso. Claro, entonces, sí, vamos. Ariel maneja. Por eso. Ariel maneja, los ganadores son los 4 independientes, a lo que decía Bruno. Y es una excelente oportunidad para que Ariel se pueda reconciliar con el público del departamento del Alto Paraná. Imposible. No. ¿Sabe por qué? Yo le voy a cagar a Ariel. ¿Viste? ¿Sabe por qué? Si tenés yo voy a habilitar el teléfono y voy a hablar directamente. Dos ganadores por llamada y 2 por WhatsApp. No le voy a dejar a Ariel. No. ¿Por qué? No. Ariel, vamos con los amigos de WhatsApp, por favor. ¿Cómo está el populómetro de la selección con respecto al equipo? Señor Federico Arias, ¿cómo arrancaría Paraguay? Bueno, vamos con una duda, está claro. Una sola ya. En el arco, Coronel, línea de 4, Robert Rojas, lateral derecho. Balbuena, primer central. Gustavo Gómez, segundo central. Blas Rivero, lateral izquierdo. 2 de contención en la media cancha. Andrés Cubas y Matías Villasanti. Miguel Almirón como extremo a la izquierda. Extremo a la derecha, Ramón Sosa. Ávalo como único punta. Y enlace o volante más suelto. La duda es Romero Gamarra o Matías Rojas. 10 confirmados y una duda. Así está Paraguay ahora en este mismo momento. Bueno, hagamos, Ariel, el sistema así. 3 audios WhatsApp y Egarcito, ¿te parece? Muy bien. Andrés, no me te queda claro, Bruno. El día que yo me vaya a Ciudad del Este va a ser como si fuera que Jesús entra a Jerusalén. Así va a ser. Ya tengo un par de invitaciones para el asado y para la birra. Ariel. Gratis. Ariel. No, dice. Yo te quiero. Menos mal que no está escuchando Bruno. Me parece que no escuchó. No. ¿No escuchaste, no? Lo que dijo Ariel. No escuché porque... Justo te estaba hablando Nico una indicación, pues. Sí, no, es que te digo que una cosa impresionante. Cuenta que no escuchaste, bro. No, pero me van a contar. ¿Saben qué, muchachos? Es impresionante la cantidad de gente que se está prendiendo porque estamos transmitiendo en directo acá en el super local de Exbri Cubiertas. Realmente impresionante. La gente está siguiendo el live en Instagram, muy fácil, XVRI, ¿verdad? Paraguay. Y son 6 entradas, gentileza de Exbri Cubiertas, para la persona que venga a hacer el servicio en esto que es realmente gigantesco, impresionante. No creo que haya otro local en Paraguay. Bueno, entonces van a venir acá a hacer el service, pueden cambiar cubiertas, pueden hacer alineación, balanceo,
y ya participan de las 6 entradas que regalamos hasta las 3 de la tarde, porque estamos transmitiendo en directo acá. El cariño de la gente realmente le agradecemos enormemente porque vienen, se acercan, nos preguntan sobre la selección, saludos, fotografías, selfie. Chun creo que no cobra por el tema de la selfie, espero que no, ¿verdad? No. Pero impresionante también el despliegue de la señora Lisa, de todo su equipo. Muchísimas gracias realmente con el grupo EFRI. Yo entiendo tu sorpresa, pero existe lo que se llama una sinergia. Cuando hablamos de marcas líderes, hablamos de lo que significa acá este local de Once Cubiertas, Expri en sí, lo que significa como marca, ni hablar en esta zona del país, y ABC Cardinal. Por eso lo de la sinergia, además de lo que significan estas entradas que cotizan muchísimo. Así que nuevamente agradecido, pero siempre jugamos de local aquí en el Alto Paraná. ¿Cuánto a qué llegaste a Federico? ¿600.000 entradas en reventa? Preferencia. No, yo quería tener alguna palabra, ¿verdad? Porque entiendo el éxito del programa, que la verdad que es mucho en todo el país. Nos alegra, nos reconforta, nos da para seguir adelante. Pero que un integrante se compare con Jesucristo ya... No, esa bueno, cuénteme, ¿qué pasó, Ariel? Me parece que... No, cuénteme porque no escuché. Viste un equipo cuando va ganando y uno se agrana mucho de lo para yo no sé si es el efecto Bruno, porque ayer ya Fabio, yo le iba a defender y Fabio como que le trató a uno de, ay, el macho. Fabio pareció un... No, por eso. Y ahora, cuando Bruno también le tiró el tema de que no, yo no te voy a dejar, Ariel dijo lo siguiente, y espero que no me corrija porque voy a decir textual y metafóricamente lo que dijo Ariel Julián, que cuando él venga a Ciudad del Este va a ser como cuando Jesús de Nazaret entró a Jerusalén con el burrito. Claro, no. Y allí se genera el Domingo de Ramos y el Hosanna, Hosanna. Entonces, yo no voy a hacer la... Por eso, yo entiendo que Ariel se quiere ganar unos puntos, pero me parece que además eligió el ejemplo equivocado. Porque mira que una semana después de ese recibimiento lo crucificaron, ¿verdad? Pero yo no voy a ir a eso, pero creo que Ariel, en su afán de querer ganarse nuevamente a la gente de Ciudad del Este, puso una comparación que no es. Jesús es único. Aparte, los Beatles, vos que sos rockero, John Lennon dijo, los Beatles somos más famosos que Jesucristo, dijo, y después murió. Y cuando se iba a inaugurar el Titanic, el dueño dijo, esto ni Dios va a parar, dijo. Ni Dios va a parar. Y ya en su la primera zarpada ya apareció una iceberg. No, por eso. Acá puedo leer una previa, nos envía Francisco Russo. Sí, cómo no. Saludos para Francisco Russo. Qué grande. Futbolero. Hoy necesitamos esa tuyutía ahí, ¿eh? Qué grande. Bien fuerte. Dice, gran abrazo a los muchachos. Hay que tener huevo para sentarle a Gómez, hermano. Está enojado por el tema de Gómez. ¿Cómo vio Cubas? Con él nos estamos eliminando hasta hoy, eliminando. De local vamos a jugar a huevonear con miedo, vio, dice Francisco Russo. Ser titular con Messi no es currículum ni mérito, vio, y está enojado. Gran saludo para Francisco Russo, siempre en la sintonía, futbolero, musiquero. Una universidad, Francisco. Gran saludo. Grande Francisco Russo, poneme, hermano. 13 tuyutí, papá, y vamos con los audios WhatsApp. Edgar, y por favor, que Ariel ya no diga nada, hermano querido. Compararse con Jesucristo, con Yandeyara. Qué bárbaro, o sea, que va a venir a Ciudad del Este. El día que yo me vaya a Ciudad del Este va a ser como si fuera que Jesús entra a Jerusalén. Así va a ser. Ya tengo un par de invitaciones para el asado y para la birra. Ariel. Gratis. Imagínate asado y birra, ese Jesús se pasaba peregrinando la palabra de Dios. Y no, qué locura. Entra a convenciones breves y audio WhatsApp. ¿Qué dice la gente en la perrada sobre el equipo de Paraguay? Si tenés la grabación de Federico, para no estar preguntándole a Federico cada rato el equipo que estaba anunciando y que maneja Johnny, que nos pasaba. Coronel juega de titular, Diego Gómez a la banca. La otra novedad, Cacu Romero Gamarra sería suplente. Claro, él o Matías Rojas. Matías Rojas parece la tendencia. Entonces, bueno, vamos con Edgar, los audios WhatsApp. Vamos, ¿cómo está el populómetro? ¿Qué piensa la gente sobre la selección paraguaya y el equipo?
Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Expert Cubiertas. Llega la más y mejor en cuanto a cubiertas se refiere. Cubiertas Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Ariel Julián. Va a entrar así y después le vamos a crucificar porque se mete con ancho perfil. Una amenaza. Bruno, dame la entrada, que vengo mi hijo Cristian Mendieta, acá de Ciudad del Este, kilómetro 7, 3.863.109. Medina, amaneció en la mañana en el Este, vamos a ir a ver un partidito. Ahí en negro y nos vamos a agarrar nuestra entrada y ya nos vamos ya. Dale pues, hace por favor. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Explota los audios de WhatsApp. Seguimos. Escópelo, amigo, espectacular nuestro arquero Coronel. Casi nunca vino al Paraguay y habla mejor guaraní que Bruno Pony y Arturo Rubín. Hola Bruno y compañía, excelente el programa como siempre. Bruno, ya tenés ya la intro de cuando meta algún jugador paraguayo el gol, pongas de fondo alguna música, ¿qué vas a poner? Patria querida, himno nacional, Baemo y Tajina. Y saludo a Chun, ídolo. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro con tu compra de unidades Foro New Holland. Ya estás participando, no te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener la moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981 28 88 28. Taiga te lleva a donde quieres llegar. ¿Qué opina la gente del equipo que prepara Guillermo Barros Esqueloto? Sigan enviando sus audios y aquí te recordamos de vuelta cuál es la formación que prepara el técnico argentino. En el arco, Coronel, línea de 4, Robert Rojas, lateral derecho, Balbuena, primer central, Gustavo Gómez, segundo central, Blas Rivero, lateral izquierdo, 2 de contención en la media cancha, Andrés Cubas y Matías Villasanti, Miguel Almirón como extremo a la izquierda, extremo a la derecha Ramón Sosa, Ábalos como único punta, y enlace o volante más suelto, la duda es Romero Gamarra o Matías Rojas. 10 confirmados y una duda. Así está Paraguay ahora en este mismo momento. Yo creo que todos los que se van a ir al estadio deben irse con su camiseta de Cerro. ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo están? Feliz estadía por Ciudad del Este. Y cuiden que Chun no se pierda ustedes, pues acá hay muchos de sus paisanos, hay japonés, chino, taiwán. A ver Bruno, contra Perú tiene que jugar Richard. ¿Qué tal ABC? ¿Cómo están? Cardenal Deportivo. Espectacular el equipo, pero para mí tendría que en vez de Cuba, para mí afuera, no tendría que haber sido ni convocado, no tiene ningún mérito. Villasanti no es que me gusta tanto, y en la saga central para mí que tenía que haber estado Mateo Gamarra, tiene muy buen nivel, tiene mucho carácter y para mí tendría que ser el titular
en la saga central. Después el resto muy bien, Coronel espectacular y arriba también. Muy bueno el planteamiento de Esqueloto, excepto esos 3 jugadores que mencioné. Atención, a todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva, concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento, con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege, llamando al 021-319-0000. ¿Qué tal, Bruno Mateco? ¿Qué tal los muchachos? La verdad que estoy recorriendo por acá, ahora entre Central, Fernando, Villaliza. Nada, o sea, ni una remera, ni una bandera, nada, pero de nada, parece que hoy es un día cualquiera. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo estamos? Bastante bien el equipo, pero coincido con el oyente que envió el audio hace un rato que dice que Cubas no tiene que estar convocado siquiera. 100% con este oyente. ¿Qué mérito hace Andrés Cubas? Solamente por ser curepí también veo. Richard Ortiz, yo soy cerrista, igual Richard Ortiz merece jugar en el medio al lado de Villasanti. Y Mateo Gamarra ni hablar, cierto lo que dice el oyente. Mateo Gamarra con Gómez, dale la oportunidad a Mateo Gamarra. ¿Cuánta eliminatoria? Si sos cliente de Visión, te invitamos a consolidar tus deudas de préstamos y tarjetas de otras entidades para mantener tus finanzas en orden, con plazos de hasta 60 meses. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Aprovecha. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha las rebajas de septiembre con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. TV Win 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Notebook HP Celeron, ahora solo 18 cuotas de 179.000. Acércate a una de las 80 sucursales escribiendo también al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Yo creo que hay algo que se obvió y que creo que Bruno, Dani y Fede no escucharon cuando Johnny empezó hablando. Dijo que Gómez estaba mejor perfilado para arrancar, pero a consecuencia de que llegó tarde miércoles y de que jugó el partido el domingo con el Inter de Miami, creo que llegó cansado y por ese motivo creo que va a arrancar Cubas. Yo creo que eso es el motivo exacto y no justamente decisión técnica. Buenas tardes, los muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo perfecto, el equipo completo, la emoción que nosotros sentimos, pero mi consulta es, ¿será que los jugadores también están sintiendo esa piel de gallina que nosotros estamos teniendo por estos momentos? En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Semeu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Semeu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. Bruno, pero la equipo en lento, pero la de Cuba no va evento ya pues siempre convocada a veces que como más otro le puedo ver. No, esta selección paraguaya no entusiasma nada, no entusiasma. Es un, no sé, tiene naranja en la selección.
A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni, líquido para radiador verde o rojo, Vistoni, grasa automotriz afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20, conoce más en www.vistoni.com.py, Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad, es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Se descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Buen día, BC Cardinal, ¿cómo andamos? Y la verdad que Mateo Gamarra tiene que jugar sí o sí. Go marca qua jugar pona Richard Q pesan de ahí, igual de la oño lesionado y me ha toñembo UPB. No hay un líder, ahora en este momento no hay una cabeza en la selección paraguaya, le todo tirar la carro. Richard Q mantengo la homogenata ya otra lo mitad de la ya jamás adelante. Hola Bruno, ¿cómo estás? Batejo Vina. No veo bien el equipo, o sea, desastre. No tiene espíritu de ganador este equipo. Hoy ya clasificamos ahí. A veces Cuba tiene ver Gómez y veces ya Cuba no es desastre. Cuando el coyo y no convocan a ninguém. Saludos. Tiene que jugar Mateo Gamarra en la defensa en vez de Fabián Balbuena. Y en el medio tiene que jugar en vez de Cubas Richard Sánchez. Qué desastre ese señor que dijo que entre a aunque sea Ñembo ahí. ¿Qué selección? No es contra el Tacuarí lo que se va a jugar. Qué estúpido ese señor, o sea, se ve que no entiende nada de fútbol. Bruno, que pucha olimpista, se va a Olimpia la jugada Paraguay con la jugada es Richard Ortiz. Nosotros tenemos que pensar ya para el Mundial de 2026. Richard Ortiz ya está viejo ya eso. Qué amargado mi olimpista, o sea, 3 jugadores que convocaja. Un güey se trae y ve la partido que te jugando de bárbaros. A ver, Bruno, Matecobro, pinta bien, pero la mayoría están teniendo razón. Mateo Gamarra en vez de Balbuena y tiene que ir Ortiz o Diego Gómez en vez de Cuba. Cuba no es jugador de selección, jamás puede ser jugador de selección. ¿Qué tal los amigos? ¿Cómo estamos acá del este? Qué pucha ya. El peor enemigo del paraguayo es otro paraguayo ya. No hay caso. Vamos a ser positivos los muchachos. Y cuando hablan de equipo reducido, ¿verdad? Pero vamos a ponerle una fichita de positivismo a eso. Puede ser, bro. Si no, no nos vamos para adelante, amigos. Fuerza, hermano. Grande. Qué loco será, entramos en Olimpia Cerro. Así que no nos vamos ni a la esquina. Fuerza los muchachos será. Buenas tardes, Karina. Ni cuando llegamos a Olimpia, cuesta para yo también Olimpia jugador. Hoy que la selección. Vos me ni me eso con la oportunidad de con esta ahorita que Gómez. Unos tragos en Arete, encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení, donde da gusto comprar. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Vamos a ser positivos, positivo, Pio será. Se sigue trayendo los mismos escombros de siempre. Cubas, por favor. Bruno, ¿cómo va? Saludos a todos por ahí. Iba a mirar el partido de la Roja para ver más o menos qué tal fue. La verdad que no me importa mucho porque hace rato que vienen decepcionando mal todos estos jugadores.
Pero ahora que me enteré que va a jugar de vuelta el mortazo ese de Cubas, no voy a ver más, porque ya veo que va a ser lo mismo de los últimos años. Un fracaso total, por cabeza dura. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Hoy Paraguay golea 3-0. Anoten nomás ya para apostarla. Perú está totalmente desfasado sus jugadores. No, el aporte para todo ahí es hacer los jugadores. Buenas tardes, amigos Radio Cardinal. Yo soy del Alto Paraná, tengo mis 80 años. Y somos paraguayos a nivel olimpista, a nivel acerrista, a nivel libertista, guaraniano. Yo soy guaraniano, pero no voy a poner, tenemos que ser paraguayos. Sangre y vida, alma, compañero de la lucha. A todos les digo, a todos los paraguayos. Hoy es Paraguay. Buenas tardes, Cardinal. Hoy juega la albirroja. Vamos muchachos, vamos Paraguay. Juegue quien juegue. Tenemos que ganar. Vamos albirroja. Juegue quien juegue, jugador de Cerro, Olimpia, quien sea. Hoy juega Paraguay. Hay que alentar, muchachos. Vamos Paraguay todavía. Me gusta el equipo Paraguay, no me gustan algunas cosas. Como decir Cuba, no me gusta. Después hay oportunidad a nuestro compatriota. Segovia es un gran. Matías Segovia es un gran jugador, es un crack. Ese chico lo pones en el segundo tiempo y seguro le van a hacer un penal. Porque es bueno. Tiene mucha técnica para que los brasileños le ensalcen como le ensalzan. Creo que es tan fácil jugar en Río de Janeiro con un tipo como ese. No, después Adam Marín. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py y en Facebook e Instagram Avon, la aventura de crecer Avon. Calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo. En cualquier momento, lugar. Por eso en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Buenas tardes, Cardinal. Todo bien con Richard Ortiz en el medio, con Villasanti, pero ese yo Mateo Gamarra, es carreta ese tipo, carreta. Nada nos hizo en el... Vamos Paraguay, carajo. No importa ni si perdemos 70-0 y hace 20 años que estamos perdiendo. No me importa. En mi sangre corre raza guaraní, carajo. Que nunca retrocede y siempre se levanta, papá. Claro, tibio, esa mitad de titular. Con una toquema, vamos a ver tu llave. Y no se van a sumar hoy. Mientras esté el Clan Harrison, no. Fuerza Perú. Entre quien entre. Solo que no me jodas con ancho perfil hoy a las 4 de la tarde. Tiene que entrar. Sí o sí. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorra. Para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre, en las mejores tiendas del Paraguay.
Y ahora vamos a ver una partecita de la variedad de productos que tiene Ochi. Por ejemplo, el de Bresiner, riquísimo, la costilla ahumada, especial para acontecimientos donde te querés lucir. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Lastimosamente se perdió ese fervor albirrojo y todo por culpa de estos jugadores que están ahora. Y ahora la misma camada de vuelta, la misma cagada, los mismos troncos de siempre. Qué bárbaro. Esta vez clasificamos porque hay menos vende humo del Club Cerro. Entonces sí o sí clasificamos al Mundial. Puta, ya te cerristas, ya siguen alentando al extranjero. Ellos van a alentar a Perú hoy. Vamos a Paraguay, carajo. Hoy Paraguay, amigo. Hola, Carlinal. Vale, Paraguay 3-0 gana hoy. No sean unos pelotudos contra nuestra selección. Hoy va a ganar. Ella Paraguay de Encarnación le llamó. Ganar este día. Es inútil partida contra la Paraguay. Jugada. Paraguay campeón, carajo. Vale, fuerza. Oye, plague, que mi hace ahí, pillamos ahí para el club. Nosotros ahí se rita Harrison y APF o criticamos, pillamos ahí para el club allá, Pingüino. Mira, estamos tranquilizados. Yo soy cerrista, vamos Perú, carajo. Buenas tardes, ¿qué tal? Está bien Matías Rojas al comienzo y después entra Kaku, segundo tiempo, está bien. Y Mateo Gamarra tiene que jugar la defensa, no sé a quién le van a quitar, le quitan a cualquiera de los tres ahí inútil le puede quitar. Esos tres inútiles hace mucho que juegan ahí juntos. El fútbol es momento y el momento que está pasando Mateo Gamarra es su mejor nivel. Lo mismo con Nada Mareiro, que está metiendo goles en todos lados y no le convoca. Acá el tema es que es todo un negociado, es una vergüenza. Harrison, a tu casa, hermano, porque vamos a quedar afuera de otro. Qué vergüenza ese estadio donde se va a jugar. Gran puta será. Qué vergüenza ajena tuve cuando estos peruanos estaban mostrando las imágenes de afuera. Será. Y usted defendiendo que es del gran estadio. Será. Este es el equipo tentativo de Paraguay para medir la jornada en Ciudad del Este al cuadro de Perú. En el arco, Coronel, línea de 4, Robert Rojas, lateral derecho, Balbuena, primer central, Gustavo Gómez, segundo central, Blas Rivero, lateral izquierdo, 2 de contención en la media cancha, Andrés Cubas y Matías Villasanti, Miguel Almirón como extremo a la izquierda, extremo a la derecha Ramón Sosa, Ávalo como único punta y enlace o volante más suelto, la duda es Romero Gamarra o Matías Rojas. 10 confirmados y una duda. Así está Paraguay ahora en este mismo momento. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja rumbo al sueño mundialista. ¡Esta es la albirroja! ¡Esta es la nueva generación! Paraguay-Perú. Paraguay-Perú. Jueves 7 de septiembre, 18:30 en el Antonio Aranda de Ciudad Celeste. Relata Bruno Bon. Paraguay a seguir creyendo. Los Heikú albirroja. Comentan Federico Arias. En el que está prohibida cualquier otra cosa que ganar, arranca de esta forma. Y Daniel Chum. Lo mejor que le podía pasar a una selección que empezaba a dudar de sí misma. Eliminatorias sudamericanas por ABC Cardinal 730M y ABC del Este 107.1 FM. Con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Avanza Villasanti con peligro. Abre contra el área, segundo en camino. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Volvemos.
Estamos de vuelta, les recuerdo, estamos en el local Exbri, cubiertas. Hasta las 3 de la tarde tienen tiempo. Pueden seguir el Instagram a través de Exbri Cubiertas en Instagram. Pero las personas que vengan acá, hasta el local de Exbri Cubiertas, atiendan XBRI Cubiertas. Los que vengan acá, Rotonda San Blas, a hacer un servicio. Puede ser alineación, balanceo, cambio de cubiertas, mantenimiento, lo que quieran, todo, full con Exbri Cubiertas. Participan directamente de 6 entradas que vamos a regalar con las personas que vengan acá a realizar cualquier tipo de servicio en Exbri Cubiertas. Dani, Federico, Ariel y Fabio. Vos tenés lo de Perú, Federico. Vamos a analizar el partido, por favor, porque tengo un par de preguntas para que ustedes lo analicen. Primero, ¿cuál sería el peor error de la selección paraguaya de inicio? ¿Cuál es la postura que tiene que asumir la selección paraguaya? Y con el equipo que estábamos escuchando, la presencia de Coronel, lo de Cubas, Gabriel Ábalos como delantero, el hecho de buscar las puntas, el tema de los laterales. Bueno, hice muchas preguntas, muchachos, y me gustaría que ustedes lo vayan analizando. Y si tenemos lo de Perú, también una pequeña referencia, Federico. Y antes quiero agradecer una distinguida señora, ¿cómo se llama, Nico, por favor? Porque nos trajo unas galletitas. Realmente, qué cariño, Raquel Ortiz, qué cariño siente uno de la gente acá en Alto Paraná. La señora Raquel Ortiz. Muchísimas gracias, señora Raquel, por el gesto tan amigable y cariñoso. Nos trajo unos bocaditos, unas galletitas que vamos a comer ahora. Son caseras, ¿eh? Caseras, por eso. No es que fue a un local, y, o sea, realmente para apreciar el esmero. Y son de esos gestos que te permite cuando vos salís de esa pecera que a veces, como le llamamos a nuestra cabina, lo cotidiano, y salís. Y después como que te cae la ficha, te das cuenta de lo que a veces acompañamos a la gente, ¿no? Es la magia de la radio, de acompañar. Entonces, cuando Nico nos traía esto y los detalles de la señora Raquel, lógicamente muy agradecido, y que también le vamos a dar un buen provecho, ya que estamos con el horario bien ajustado entre lo que es la programación aquí en Exbri hasta las 14 y luego el inicio de la transmisión desde las 16. A las 4 arrancamos la cobertura. Un fuerte abrazo al querido Hugo Argüello. Muchísimas gracias, Huguito Argüello, de Liebling Hotel en Ciudad del Este. Muchísimas gracias. Al querido Ariel Galeano. Muchísimas gracias, mi querido Ariel. También impresionante realmente toda la atención que hemos tenido. Bueno, lo de Perú y después el abanico de la selección paraguaya, de las preguntas que les lancé al aire para ir analizando el encuentro de hoy. Bueno, acá envía Wilson uno de Perú. Aquí juega Andy Polo. Hay otro donde no juega Andy Polo. Andy Polo digo que es extremo izquierdo. Galese en el arco. Advíncula, lateral derecho. Abraujo y Abraham, los centrales. Trauco, lateral izquierdo. Renato Tapia y Yotun para la contención. Cartagena como volante suelto. Paolo Guerrero como punta, y los extremos Carrillo a la derecha y Polo a la izquierda. Es una de las formaciones de Perú. Acá, ¿cómo? Vía D por aquí leyendo en el Comercio. Yo a Cartagena no lo tengo en el equipo que manejo, que es con Gallese en el arco, sí. La línea de 4, bueno, Advíncula y Trauco como los laterales, Araujo y Abraham en la saga central, Tapia y Yotun en la contención, y allí Polo, Christopher González y André Carrillo por detrás de Paolo Guerrero. Yo tengo ese equipo. Bueno, Cartagena aparece. Yo tenía a Polo también, no lo tenía Cartagena, pero en el Comercio aparece Sergio Peña, reemplazo de Polo. Pero mantenemos con Polo. Sí. Que está en más equipos desde el lunes por ahí. Y si es Peña, creo que van a ser más conservadores en relación a Andy Exactamente, Polo. que puede ser también, ¿eh? Sí, sí. Yo hablaba con un colega que decía que iba a venir a esperar a Reynoso. Yo creo el primer punto que no debería caer Paraguay, y un punto
que cae siempre el desánimo. ¿Se entiende? Bajonearse muy rápido. Es un equipo muy cuando no le anímico. salen las cosas. Claro. La otra contra Nicaragua veníamos bien y hay un pase de Gustavo Gómez y hay un jugador que nos pica, no sé si era Enciso, hacia Arco Norte, y la pelota se fue lentamente y es como si se reprocharon y a partir de ahí se cortó el circuito tan bueno y hasta Nicaragua tuvo dos situaciones. Hablo del último partido porque en la eliminatoria nos pasó un montón. Recordamos ayer, Dani, el tema de Paraguay-Uruguay, cuando en los 10 primeros minutos Paraguay fue una tromba. Almirón lo volvió loco a Araujo, el lateral que juega en Barcelona. Hubo un par de salvadas de Rochet. Y después de la nada, el equipo se desenchufó, perdió la pelota, cayó en imprecisiones. Y eso yo le llamo el tema anímico, ¿verdad? Desánimo. Me parece que no debe caer en eso ante los 2 o 3 primeros errores que se tenga en una entrega en campo contrario. Sí, yo voy a agarrar también del lado anímico porque no se puede ignorar que este no es un partido más, que se hizo prácticamente toda una especie de lifting, el tema del reseteo, para demostrar que es un nuevo proceso, es el renacer, el inicio, pero uno convive también con las adversidades, con los errores. Yo creo que lo que podamos decir desde acá, o la predisposición al comportamiento de la gente, los jugadores, ante el primer error, si por ahí nos hacen el primer gol, no desmoronarse fácilmente, porque esa ha sido una de las características de esta selección. Y por eso también se mudó la localía, porque había un círculo vicioso. O sea, la gente que iba con una expectativa de demostrarme que ahora cambiaste. Y ante la primera adversidad, seguís siendo el mismo. Y el otro entonces que se achicaba aún más. Entonces desde ese lado, yendo a lo futbolístico, no se puede ignorar que esta es una selección que siempre le fue bien cuando iba a presionar alto y robaba lo que quería hacer la salida del rival. Desde ese lado, yo le doy cierto peso, más allá que a mí me gustaba Cacu Romero Gamarra. Recuerdo que Fabio postulaba a Matías Rojas. Si es Matías Rojas, a mí, por ejemplo, no me sorprendería que Miguel Almirón juegue más adelantado que el actual hombre del Corinthians. Que Almirón vaya junto a Ábalos a presionar la salida y que Rojas por derecha y Sosa por izquierda armen ese nuevo cuadrado para tratar de robar el balón de Perú. Porque yo no veo, más allá que es el nuevo proceso con Reynoso, a un Perú jugando largo o dividiendo. A Ariel le gusta mucho por lo que significó ese fútbol de Fluminense, de la salida. No sé si hasta ese punto, pero yo creo que Perú va a querer salir. Recordemos que los dos centrales no son los que jugarían en condiciones normales. Con los Zambrano a la cabeza, con Callens y otros, ¿verdad? Exacto. Porque yo ayer también veía que los peruanos decían, Araujo y Abraham han tenido muchos partidos, pero siempre con otra dupla, o sea, con otra pareja para pero entender. Siempre uno. Claro, era Zambrano con uno de los dos, con Callens con uno de los dos, desde ese lado. Pero a lo que pregunta Bruno de qué es lo que no hay que hacer, sí, porque ignorar la parte anímica de esta selección nacional es tener un diagnóstico incompleto. Entonces, estar preparado. Todos soñamos que el gol de Paraguay llegue antes de los 10, que sea una fiesta, pero sabemos que es complejo, que siguen siendo las eliminatorias más dificultosas desde lo que te puede ofrecer el rival, no desde lo matemático, porque se van 6,5 al Mundial siguiente. Entonces yo también le colocaría ciertas fichas a la parte anímica. Y futbolísticamente, yo creo que también hay un mensaje al colocar a Cuba de decir, nosotros no vamos a perder el orden, el equilibrio, y que no nos agarren mal parado para lo que pueda significar. Pero yo espero que haya muchísima concentración a la hora de salir a robarle la pelota, salvo la línea de 4 más Cubas, como que los otros 5, prohibido quedarse quieto, prohibido mirar cómo el peruano te gira y quiera avanzar. También va a ser un duelo de muchísimo contraste. Vos hablabas de ese tándem de Advíncula con Carrillo, mientras que el nuestro va a ser Sosa con Riveros. Más que nunca es el músculo de un lado y la velocidad del otro, porque en ese duelo lo peor que podemos hacer es retroceder, sino que hacer que los veteranos peruanos piensen 2 veces y
pensar que en los rapiditos nuestros van a generar mucho daño a la hora de atacar por la izquierda. Claro, las dos sociedades están pensadas para atacar, para hacer un circuito ofensivo. De hecho, Sosa, volviendo, ni siquiera maneja el perfil. Atacando sí lo maneja porque tiene diagonal, por más que el diestro sabe desbordar hacia afuera. Ariel, Fabio, ¿en qué no debería caer la selección para ustedes, Ariel y Fabio? Federico, me parece que viendo lo último que se dio ante Nicaragua, me parece que aquí lo que no hay que caer en la tentación de la trampa que puede armar Perú desde el punto de vista de lo táctico, porque yo estoy convencido de que Perú no va a salir a buscar el partido, va a retroceder líneas y le va a pedir a Paraguay que salga a ver qué hace. Y en ese tipo de situaciones nosotros tuvimos dificultades hasta con Nicaragua en la circulación de la pelota con dinámica y filtración de pases. O sea que Perú cerrándose nos puede dificultar eso, y a medida que pasen los minutos Paraguay puede terminar en ansiedad, y esa ansiedad puede ser contraproducente desde el punto de vista que puede salir de contra Perú y puede lastimar con los rápidos, no precisamente con Paolo Guerrero, pero sí con los rápidos que pueden caer al vacío, atendiendo que nuestra defensa no es tan rápida. Entonces por ahí podemos tener dificultades dentro del desarrollo del partido. Confío en que eso no va a ocurrir, que vamos a saber interpretar el juego desde el punto de vista de saber saltear líneas en un partido en donde hay que ir con los rápidos en el juego cuando tenemos la pelota, es decir, apostar por Almirón por un lado, por Ramón Sosa por el otro lado, que puedan tener explosión, cambio de ritmo con facilidad. Si juega Cacu Romero, para tener ese hombre que pueda entender hacia dónde cae el juego del equipo, si tiene que subir Blas Rivero, si tiene que subir Robert Rojas, y si no lo hace, si juega Matías Rojas, tener también ese porcentaje de ida y vuelta en el juego para que Paraguay siempre esté bien armado a la hora de recuperar la pelota y también a la hora de perderla en el desarrollo del partido. Pero me parece que lo principal es no entrar en ese juego de ver que Perú se mete atrás y nosotros tengamos que manejar la pelota con excesos y después perderla. Y ojo con la contra, repito, no tenemos una defensa muy rápida y por lo general vamos a tener a un lateral en posición ofensiva, por eso es que juega Cubas, pero aún así puede que no sea suficiente eso, porque Paolo Guerrero puede arrastrar marcas y por detrás tanto Polo o el mismo Carrillo pueden lastimar tranquilamente con esa velocidad que tienen. Son aspectos que tiene que cuidar Paraguay en el desarrollo del partido y no tener tanto toqueteo en la media cancha cuando el rival puede desarmarse fácilmente, en interpretar el juego, ser directos, repito, ir con Sosa, con Almirón, con mucha capacidad de desequilibrio, desbordar, crear dificultades al rival para que podamos tener también pelotas paradas a través del córner y no entrar en esa ansiedad de exceso de protagonismo, pero no saber qué hacer con la pelota. Ariel. A eso que ustedes ya, los tres, Federico, vos, Fabio, Dani, que estuvieron mencionando, me parece que yo agrego el tema de saber administrar las emociones, la inteligencia emocional en caso de que en los primeros minutos o que no llegue el gol del primer tiempo, no enloquecerse. Ojalá también que no haya alguna intolerancia dentro del público, porque a veces eso afecta y mucho a los jugadores de la selección nacional. Ruego en que aparezcan los liderazgos y los que marcan diferencia en su equipo, como el caso de Gómez, que es un referente en Palmeiras. Que aparezca la impronta individual de un Almirón, por ejemplo, que asuma el riesgo cuando las cosas no salen y cuando, si es que nos encontramos, por ejemplo, en un escenario en el que Perú se defienda bien, que haya jugadores, los que tienen las condiciones para marcar la diferencia, de asumir el riesgo y el protagonismo como tiene que ser. Porque a veces hay jugadores que rehuyen de la responsabilidad cuando las papas queman. Entonces me parece que ya son 3 eliminatorias en las que algunos ya maduraron definitivamente. Es la última eliminatoria en realidad de algunos jugadores de la selección. Ya llegó la hora señalada en la que tendrá que apiarse de todo ese pasado y de una vez por todas asumir el rol que asumen en sus clubes donde brillan y que hasta ahora lastimosamente esas condiciones que mostraron no han todavía trasladado, al menos de forma integral, al terreno o al campo de la selección nacional de Federico y Dani. ¿Cuánto tiempo esperando eso, no? Porque hay otros también que están en esa misma condición. Vamos a Edgar y nos preguntamos qué le da Roja y qué le da Romero Gamarra, independientemente, porque son distintos. Claro, son bastante distintos. Porque creo que con lo de Cuba ya todos coincidimos el por qué sí, se lo eligió. el porqué, claro. O sea, lo que hubiera significado tenerlo
a tal punto que creo que también coincidíamos, si era Villasanti Gómez, el famoso no nos enojamos Federico. que juegue Junior, pero se entiende lo de Cuba más allá de esa antipatía de los amigos, de los oyentes, pero sí, yo creo que está bueno para analizar lo que te daría el Cacu y lo que te daría Matías. Fabio. Sí, está en línea Cintia Espínola de Meteorología. Buenas tardes, Cintia. Estamos aquí en Ciudad del Este. Paraguay juega a las 6:30 de la tarde. Te contamos que tenemos un vientito persistente, que cayó alguna llovizna, nublado casi todo el día. Si podemos conocer cómo va a estar el tiempo entre las 5, las 6, hasta las 9 de la noche, ¿cómo estaría el tiempo por aquí? Bueno, inicialmente muy buenas tardes. Y si la condición del tiempo por lo menos ya se encuentra inestable, de hecho, tormentas se están registrando en zonas muy aledañas a la ciudad, en esa parte del país, y de hecho también ya hay tendencia de que hacia la noche principalmente el sur y suroeste de la región oriental es donde va a ser afectado, así que en ese horario por de pronto podrían haber algunas gotas, pero lo más significativo recién sería hacia la noche, ya entrada la madrugada de hoy. Bueno, importante, porque ayer hablaba un poquito que podía ser a la tarde. Ahora cualquier movimiento importante se traslada ya en el pronóstico que tienen ustedes para la noche, horas de la noche, entrando a la madrugada, entonces. Exactamente, de hecho, como le decía ahora mismo, si bien así como me decía, se están dando algunas gotas, hay tormentas muy intensas en zonas muy aledañas, sobre todo al este de Ciudad del Este, en el departamento, en la parte oeste más bien del departamento de Alto Paraná, y es probable que ya en el transcurso de esta tarde se vayan a dar algunas tormentas muy puntuales de corta duración, rápido desarrollo, pero propiamente ya dicho hacia el horario del partido, bueno, podrían caer algunas gotas, pero lo más significativo recién en esta noche y ya entrada la madrugada del día viernes. Eso va a hacer que, a ver, por ejemplo, mañana en Asunción tengamos una temperatura más baja. Asimismo, ya debido a las tormentas, no se va a dar un calentamiento muy significativo, así que no van a subir mucho las temperaturas. De hecho, para el día, la jornada de mañana vamos a tener una temperatura mínima estimada, ahora que rondaría los 19 grados, y la máxima que por de pronto no estaría superando los 23 grados. Esto es justamente debido a que va a persistir el cielo nublado con algunas lluvias y se va a sentir un ambiente un tanto más agradable. Ya que estamos, Cintia, para sábado y domingo, el Central, ¿cómo va a estar el tiempo? Principalmente el día sábado todavía tendríamos algunas lluvias muy aisladas, nada muy significativo. Ya hacia el domingo es donde se darían los mejoramientos totales. Inicialmente una mínima de 18 grados para ese día sábado con máxima de 24, y el domingo una mínima de 20 grados con una máxima de 31 grados. Así que poco a poco ya las temperaturas van a ir ascendiendo a partir del día domingo y de ahí en adelante hacia la próxima semana también. Muchas gracias, Cintia. Cuando gusten, un saludo, hasta luego. Cintia Espínola de Meteorología. Vamos con Edgar y hablamos de Rojas y Romero Gamarra. A esta altura la gran duda que tenemos en el equipo nacional para esta tarde. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo, teléfonos 021-574-744, WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral y visita nuestra página web www.sansebastian.edu.py. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. La promoción no aplica a la carrera de medicina. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Con cubiertas Cubo Tire andás sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental.
malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. BS Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BS Excursiones. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hora de satisfacer tus antojos. Los panchos de Pollos Don Juan son la solución perfecta, suaves, livianos, sabrosos. No te quedes con las ganas, no pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfono 021-67-66-36, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Federico. Gracias, Edgar. 13:20. Vemos los autos que vienen con rastro de alguna gota, alguna llovizna. A full trabajando acá en Exbury. Cubiertas. ¿Cómo están trabajando? Ahora casi todos los sectores totalmente cubiertos, de gente que viene a cambiar sus cubiertas, a otros menesteres. Parece otro lugar. De aquí estamos transmitiendo el campeón, señora. Campeoncito de la nena. Ahí se cayó el campeoncito. ¿Cuánto cuesta eso? Porque después queda solo uno y no podía utilizar nunca más. Se le cayó el campeoncito a la nena, pero ya salvaron aquí los amigos de Esbri. Bueno, un clima muy agradable tenemos. Hay humedad, pero no se siente. Está lindo el... De hecho, estamos bajo techo, todo, y no se siente ni un poco de calor. El tema es que si esto, más allá de lo que nos decía Cintia de Meteorología, por lo que marcabas, también cómo puede incidir si es que se adelanta la lluvia y tenemos un campo más rápido de lo que pueda significar. A lo que hace rato decía Fabio, sí. Y conectando con lo que nos decía el colega ayer, hay un favoritismo de Paraguay y esto no tiene nada que ver con ni soberbia ni arrogancia, porque nuestra historia no nos respalda, pero tampoco veo a un Perú queriendo salir a buscar. Es más, haciendo memoria en la primera fecha del 2-2, ellos se fueron más contentos y nosotros muy con mucha frustración. Por eso yo creo que capaz si era un poco más soleado hasta para el estado de ánimo, pero esto también me parece que los que van al estadio tendrán que ir a aguantar eventuales adversidades y que se genera esa comunión que siempre es importante y que... 20.000 me decían los compañeros del pilotín. Ahora. Precio de que vino gente de Asunción. Y eso va acá a pues la gente se dedica a vender otra cosa, no han venido pilotín. Vinieron los muchachos de Asunción, 20.000. Y vos sabés también cuál es el preconcepto o el prejuicio que se tiene acá a la gente de Asunción, de Central, en materia de volumen, en materia de precios. Yo creo que ese 20.000 va a subir bastante. Sí. Rojas, Romero, Gamarra. Los dos por una posición, pero los dos diferentes, ¿no? Ha de ser uno de los puestos donde sí tenemos una gran diferencia. Por eso hace rato te decía, si termina siendo Matías, yo creo que a diferencia de la presencia de Kaku, yo lo vería, por ejemplo, a Almirón inclusive jugando como un segundo delantero, para que hagan esa especie de cortina
y tratar de confundir a Trauco, al volante que caiga por ese sector en Perú, ya sea Yotun o el que designe Reynoso, mientras que con Caco es algo más clásico, o sea, él se vería eventualmente forzado a hacer algunas cuestiones que a Matías Rojas le sale con mayor naturalidad. Si yo quiero un equipo más intenso, más rock and roll, más de vértigo, yo creo que Matías Rojas. Ahora, si quiero un equipo de mayor pausa, y allí es donde me viene, en mi caso, duda, Federico, porque al entrar Cuba, yo creo que ya la parte de la pausa se ha ganado. ¿La parte de la? De la pausa. De la pausa, o sea, ¿qué? es como que yo quería que sea Diego Gómez, Matías Villasanti, y ahí ya hay mucho vértigo. Entonces que sea Caco el que diga, muchachos, pisamos la pelota. Ahora lo tenés a Cuba, entonces ya el armado del equipo va, o sea, armar la posesión de Carlos Coronel a los dos centrales a Cubas, me parece que ya va a tener una pausa. Por eso, más allá que durante la semana es que a mí me gustaría Caco, no me desagrada para nada, que arranque Matías Rojas, por eso que le puede dar junto al Almirón por la banda derecha. Vos sabés que incluso yo estoy pensando en la pelota parada. Pelota parada y no precisamente para que vaya directamente al arco, sino corners. Me viene a la mente el gol de Corinthians contra Newell's, tantos en Racing, en Lanús, algunos pocos en Cerro donde era muy jovencito. Contra Estudiantes. O contra Newell's también hizo... Ah, no, contra Estudiantes, claro, tenés razón. El centro al segundo palo, el córner perfecto. pasaba al segundo palo para que entre Gil. Exacto, exacto. Los muchachos dicen, no jugó bien en La Plata, pero en La Plata terminó jugando como lateral izquierdo porque Estudiantes se lo llevó por delante. Romero Gamarra siempre dejó buenas sensaciones. Hay partidos hasta amistosos, donde uno decía, él tiene que estar siempre. Me acuerdo que ya fue contra Venezuela, eliminatoria acá, ni hablar contra Nicaragua. Pero así como hablamos que Cubas tiene ese no sé qué que ven los técnicos, Romero Gamarra también, porque Berizzo lo trajo siempre, pero muy pocas veces lo puso desde el arranque. Si es que no arranca hoy, estoy de acuerdo que con Cuba sería ideal Romero Gamarra para tener la pausa, él la tiene bien, para administrar la pelota, que es algo que a veces nos falta porque tenemos corredores que le falta justamente aquel que le dé un pase pensado, como pasó en el gol de Almirón contra Nicaragua, o en aquel partido con Venezuela, donde anduvo bien con David Martínez, el lateral izquierdo que está en River ahora. Entonces pienso que sí, Matías Rojas puede dar la pelota parada, muy importante. Un déficit que Paraguay increíblemente, un fútbol de cabeceadores, de goles de tiro de esquina, que nos temían tanto, hasta los propios peruanos que le hacíamos goles siempre por esa vía. No tiene uno, fue Oscar Romero en un momento, en otro momento Arzamendia, más atrás Víctor Ayala. Le ha costado mucho tener un especialista en pelota parada como había sido Arce, por ejemplo, en aquel ciclo tan importante, metiendo siempre pelotas peligrosísimas a resolver para la defensa. Vamos junto a Johnny, está Llovinano también nos dice, ahí frente al CIE. Contigo, Johnny. Perfecto, Federico. Sí, es algo para tener en cuenta, Federico, la lluvia que tenemos en este momento sobre gran parte del departamento del Alto Paraná, en Ciudad del Este, en Mingaguazú. En este momento el plantel está descansando, acaba de culminar el almuerzo, cerca de las 14:30 aproximadamente, van a empezar a movilizarse 16:15. Está marcada la partida con destino al estadio Antonio Aranda. Hay un punto importante, Federico. Si continúa la lluvia, ¿cómo vamos a hacer o cómo van a hacer los hinchas que tengan paraguas o sombrillas? La Policía Nacional no permite que uno pueda llegar con, en este caso, con estos elementos. Hablamos de paraguas y sombrillas. Debería la policía habilitar, con la lluvia, uno no va a estar tirando al campo de juego su sombrilla, mi querido Federico, su paraguas. En este caso, Federico, para lo que será el partido. Imagínense con una intensa lluvia, uno va a necesitar paraguas. Creo que tiene que ver por el tema de las puntas,
Y aparte hace rato nos vemos paraguas ya en la cancha, Johnny, ¿eh? Me parece que algo global ya es que no se puede entrar con la sombrilla. Yo no suelo ver partidos donde está lloviendo y la gente con paraguas. Es algo que no es solamente propiedad de Paraguay. Y vos bien guarecido ahí, Johnny, llovina, pero el viento que tenemos todo el día, ¿no? Que no es moderado, un poco fuerte, pero tampoco es un viento que moleste, que incomode mucho. Totalmente, Federico, no es esa llovizna que parece que va de un lugar a otro, no, es una llovizna tranquila, hasta podríamos decir, a uno le da hasta sueño ver las gotillas caer, mi querido Federico. Esta zona que es muy visitada, muy frecuentada por la gente que va hacia, que viene y que va también hacia Asunción, y aquí permanentemente pasan camiones, van tocando bocina, alarma, así que vamos a ver si cuando sale la selección nacional 16 y 15, si tenemos un acompañamiento importante. Uno recuerda que ese partido, por ejemplo, salía de Ipané, era casi imposible estar con la selección nacional por la cantidad de vehículos que acompañaban de Ipané hasta Ñembú, hasta Cuatro Mocones aproximadamente. Después iban retirándose en este caso de la caravana. Veremos si tenemos ese mismo acompañamiento aquí de Mingaguazú con destino a Antonio Aranda. Estaremos con la compañera Teresa Fretes, con Andrés Peralta, con Monty, con todos los compañeros, marcando metro a metro, minuto a minuto, lo que será el recorrido de la selección nacional de Mingaguazú, de Cofide hasta el Antonio Aranda. Aquel partido contra Ecuador había llovido fuerte, Johnny, ¿verdad? Sí, tuvimos lluvia antes, durante y después del partido. El campo de juego no pasó absolutamente nada. El campo de juego terminó muy bien, sí, eso sí, la gente totalmente mojada, pero si miramos netamente lo que tiene que ver con el campo de juego, me parece que no corre riesgo absolutamente nada el espectáculo, porque el campo de juego está en muy buenas condiciones. Bueno, 13:30, vamos hasta el estadio Antonio Aranda, las inmediaciones. Allí está Juanma, desde la mañana ya, vamos a ver cómo va progresando el tema. También por ahí estaba Gerardo Figueiredo, ya se fue Juanse para las imágenes también. Juanma, contigo en la zona del estadio. Sí, una llovizna un poco más intensa en relación a lo que tuvimos durante toda la mañana prácticamente, donde estaba soleado, después nublado. Ahora sí ya quedó completamente nublado el cielo, una llovizna un poco más intensa a estas alturas en alrededores del estadio Antonio Aranda. Empezó a crecer la afluencia principalmente de colegas de Perú que vienen llegando también para lo que va a ser la cobertura del partido de hoy, algunas consultas que nos hacían con relación a las ubicaciones allí dentro del estadio, y algunos aficionados que evidentemente con esta llovizna que va cayendo más intensa han despejado esta zona, van buscando también un lugar donde guarecerse de la lluvia. La cuestión de la reventa sí está muy intensa, es prácticamente ya una constante en los alrededores del estadio Antonio Aranda con relación a lo que tiene que ver con los aficionados de Paraguay, que evidentemente sí van a llegar en gran número, pero también hay que destacar que son varios los revendedores que están en la zona alrededor del estadio, que portan las entradas y que evidentemente están buscando también poder ubicar esas entradas. Se aguarda de todas formas un gran dispositivo de seguridad, la policía que va guiando también a los aficionados y a los automovilistas principalmente, que van movilizándose por la zona del estadio Antonio Aranda. Ya algunas calles cerradas, no pueden ingresar por ciertas arterias, lo que tiene que ver con la Fundación Tesay, los alrededores del estadio, la terminal, van cortando ya también algunas de las calles que van llegando, o que llevan, mejor dicho, hasta el estadio Antonio Aranda. Bueno, retornamos en instante también por allí. No se olviden, le decimos a la audiencia que desde las 14 van a estar aquí Guillermo Domenech con Roberto Sosa para Periodísticamente. También hasta las 4 de la tarde, momento en el que ya retornamos para la gran transmisión de lo que va a ser Paraguay ante Perú. Son las 13:33, estamos contigo, Edgar.
¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella. Agregas hielo, mezclas y listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con SolarBanco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hierro para el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Pares Paraguay. Hierro Pares calidad. Hierro Par. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR con Flow. Podés tener Tegos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Bueno, Ariel, Fabio, ¿qué le parece si para personas de Ciudad del Este, de Minga Guazó, Presidente Franco, Hernán Arias, llamando a la radio, ahí la atiende Ariel y Fabio, y tenemos 2 entradas. 3 entradas tenemos, Nico. O sea, las 3 primeras personas que llamen, que dejen sus datos y van a venir a buscar su entrada aquí a Esbri. A Esbri tiene que ir. En la zona de la rotonda. ¿Hasta qué hora, Federico? En la parte comercial de Ciudad del Este. ¿Hasta qué hora hacemos, Nico, que vengan a buscar la entrada? Hasta las 4. ¿Le dejamos a Mercedes? Le dejamos a Mercedes Pisurno, productora que está aquí justamente con Roberto y con Guillermo. Entonces, las 3 personas ustedes atienden, toman los datos y que venga aquí y de aquí se va directamente a la cancha, me imagino. ¿Vamos con eso, Ariel, Fabio? Muy bien, Federico. 3 entradas entonces disponibles para los radios escuchas que están residiendo en Alto Paraná o en las inmediaciones de Alto Paraná, aquel que pueda tener o aquella tiempo de llegar al partido de hoy 18:30 horas. Desde este momento, amigo, amiga que vivís por allí, por el Alto Paraná, llama a ABC Cardinal. Tenemos 3 entradas, podés ir a retirar de Exbri. A toda la gente del este del país, a todo el Alto Paraná, 41-51-730, 41-51-731. Me dice Obi, ya tenemos una llamada. Estamos esperando la llamada de los oyentes desde el este del país. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Héctor Luis Acosta. Héctor Acosta, ¿de qué parte sos? Acá el 5 de la Blanca, Ciudad del Este. Espectacular, tenés que pasar por el local de Exbri para retirar tu entrada, ¿sí? Muchísimas gracias. Dame tus 3 últimos números de cédula.
067. 067. Te ganaste, Héctor, la entrada. Pasá por Muchas Exbri. gracias. Gracias a vos. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Otra llamada, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Aldo Samaniego, Aldo, ¿de dónde estás llamando? del Ciudad del Este, kilómetro 4,5. Kilómetro 4,5, rapidito, pues tenés que pasar por Exbri para retirar tu entrada. Dame tus 3 últimos números de cédula. 185. ¿Cuánto? 5, 150, 185. 185. Pasar a retirar de Exbri, por favor. Muchas gracias. Felicidades, Aldo. Dale. Te vas a la cancha. Dale, sí, me voy. 3-0 ganamos hoy, carajo. Vamos, Liroja. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiestas a cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. La última entrada se va ahora. Buenas tardes. Se cortó la llamada, seguimos recibiendo otra llamada más desde el Alto Paraná para que puedan presenciar el partido de esta tarde, 18:30 horas, en el Antonio Aranda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, señor? Por Bien. la entrada le estoy llamando. De Sí. Iguazú. Su nombre, señor. Tomás Balinotti. Tomás, tenés que pasar de Exbri a retirar tu entrada, señor Tomás. Perfecto, señor. Dame tus tres últimos números de cédula. 118. 118 desde Mingaguazú, entonces, presente hoy en el 3 de febrero. Perfecto, señor, muchas gracias. Gracias. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales, @mater.py. Bueno, rápido, como era de esperar, 13:41. ¿Puedo repetir, Fabio, los oyentes ganadores, por favor? Por supuesto, Federico. Héctor Acosta, 067, Aldo Samaniego, 185 y Tomás Balinotti, 118, los ganadores de las entradas. Claro. Tenemos que estar, Dani, ya pendiente de los servicios, porque aparte de ser un día muy especial para la selección, hay gente que espera el estado del tránsito, la noticia del día. Hay muchas cosas que van justamente de la mano ya con esta parte final aquí, porque nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y después ya del estadio. Así va a ser el tema en este momento. Vemos a los compañeros. La camiseta de Roberto es de la buena época, la marca. Claro, del León Guaraní. Sí. Claro, justamente con la marca de las 3 rayas. Y la de Guillermo. Guillermo es. La de Guillermo, a ver. 2002. Ah, sí. La de Ayala. El Chito Ayala, exactamente, Claro, bien. claro. Viejos recuerdos vienen a mi memoria, como diría aquella canción. Allí están las entradas también. Hay más entradas también, le contamos a la gente del Alto Paraná, aquí en Periodísticamente, que ya va a arrancar. Desde Esri, hay 6 entradas más, Nico. Claro, y le decimos, Federico, a la gente que venga a hacerse su service hasta las 15. Ahí participan de las 6 entradas
Y creo que tanto Guillermo como Roberto también tienen sorpresas para la audiencia de la 107.1, como las 3 personas que llamaron casi de forma inmediata para hacerse de las entradas que en estos momentos ya no se encuentran disponibles con precios reales y habrá que buscar en la reventa, pero lo concreto es que ya estamos a menos de 5 horas del partido de Paraguay, que recordemos es el primer encuentro, el que le da inicio a las famosas eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Bueno, ¿qué peruanos jugaron en nuestro país? Me pregunta Hugo Colmán. ¿Cómo? ¿Qué peruanos jugaron en nuestro país? Hidalgo. Martín Hidalgo, quizá el más conocido. Después jugó La Foca González se quedó en nuestro país. Luis Jiménez Nacional, que fue técnico. Este muchacho Luis Jiménez Libertad. Libertad, que después pasó por Corinthians. Luis Jiménez y Ariel. Jiménez. Sí. Jiménez era. ¿Él no era el goleador mundial en una época? No creo. No había creo. un Era un 10, era un generador de juego. Cachito Ramírez. Cachito, ahí está. Cachito Ramírez, Martín Hidalgo, Luis Jiménez, La Foca González para... Y después vino un jugador a Guaraní que tuvo una extraña historia. ¿Se acuerdan? Sí, más para otras Netflix. secciones del viejo periódico que la parte deportiva. Exacto, tipo el periodista ecuatoriano que viajó a Buenos Aires. No. ¿Viste lo que pasó, Nico, el periodista ecuatoriano que viajó a Buenos Aires? Él era de un canal y se pudo hacer un vivo con su teléfono como todos hacen ahora, ¿verdad? Con un panel. Estaban los periodistas en Ecuador y él en el hotel de Buenos Aires. Y se filma en el balcón. Y comienza hablando y de repente, por arte de magia, el trípode se le da vuelta y apunta a la cama donde había una señorita que se estaba vistiendo. No. Y todo salió al aire, hermano. Ponte la cara de los panelistas. Pero eso no estaban en Ecuador. Federico, no fue. Nunca cuando apretaba el botón equivocado. No fue en aviación. Parece que era, ¿viste ese botón para girar la cámara? ¿Viste cuando querías sacarte una selfie o cuando que bueno? Parece que fue eso lo que ocurrió, según el VAR que están comentando acá los muchachos. Qué error. ¿Qué decía Ariel? No, si no fue a través de Zoom, dijiste. Transmisión vía Zoom. Esa que está diciendo. Claro, vía Zoom. Sí. Desde el teléfono, el enlace de Buenos Aires, enviado especial desde el hotel, y la cámara se dio vuelta increíblemente y apareció una señorita vistiéndose entre las sábanas. Y la cara de los dos compañeros mayores en Ecuador era espectacular. Y bueno, vamos cerrando esta parte, un momento muy especial en el programa, los servicios, la noticia del día, la internacional y por supuesto el estado del tránsito en una tarde en la que muchos se van a apurar para llegar a ver el partido. Va a ser así tipo 5:30 de la tarde por ahí, en nuestras arterias siempre tan convulsionadas. Vamos un momento, retornamos a las 4, Dani. Así será, nuevamente el agradecimiento a la gente de Sonce Cubiertas, acá con lo que significa la marca de Expri, y que sigan participando y nuevamente agradecidos por todo el cariño del staff, de los directivos, de los clientes, siempre acá bien atendido, en el kilómetro 1, aquí donde estamos en pleno centro de lo que es Ciudad de México. Nos encontramos en breve desde el estadio, con ustedes Ariel Fabio. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Y tenemos que hablar de los nominados al Balón de Oro temporada 2023. Atención que hay un ausente, producto quizás de esa ida a Arabia por parte de Cristiano Ronaldo, que fue 5 veces ganador y no está en esta lista. Un gran ausente va a tener entonces el Balón de Oro que se va a otorgar el próximo 30 de octubre. Por supuesto están entre los nominados Lionel Messi, campeón del mundo en Qatar 2022. Entre los principales candidatos Haaland, que también acaba de ganar el trofeo a mejor jugador de la UEFA, y un poquito más atrás podría estar Mbappé, porque fue subcampeón del mundo. Mbappé, entonces, entre los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro. Repito, el próximo 30 de octubre se va a elegir al ganador de esta temporada 2023.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y arranca las eliminatorias sudamericanas. El primer partido justamente es el de Paraguay, enfrentando a Perú. Arbitraje de Andrés Matonte. De Uruguay, en el bar estará Leodán González para lo que va a ser este compromiso. En el Antonio Aranda, el probable equipo de Paraguay, lo escuchamos a continuación. En el arco, Coronel, línea de 4, Robert Rojas, lateral derecho, Balbuena, primer central, Gustavo Gómez, segundo central, Blas Rivero, lateral izquierdo, 2 de contención en la media cancha, Andrés Cubas y Matías Villasanti, Miguel Almirón como extremo a la izquierda, extremo a la derecha Ramón Sosa, Ábalos como único punta, y enlace o volante más suelto, la duda es Romero Gamarra o Matías Rojas. 10 confirmados y una duda. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención, que algunas calles céntricas están con lento movimiento de vehículo, como el caso de 14 de mayo hasta Paraguayo Independiente. Y nunca tenés que olvidarte que tenés que parar en tu Petrobras más próxima. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea
parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano, Roque Alonso y en Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Escucha esto, Ariel, con respecto al promedio de edad de las diferentes selecciones. La de mayor promedio es Perú, nuestro rival de esta tarde-noche. 28.5 promedio de edad. Muchos experimentados. Y claro, ahí lo lidera Paolo Guerrero. Y si jugaban los otros que quedaron lesionados, también iba quizás tener más vigencia todavía esto, ¿verdad? En el segundo lugar está Venezuela, 28 exactamente de su promedio. Tercer lugar para Colombia 27.7. Paraguay es el cuarto con 27.3. No podemos bajar todavía nosotros. Argentina tiene 26.5, Brasil 26.3, Ecuador un promedio de edad de 25.3, Chile de 25.2, Uruguay de 24.6. Claro que iba a pasar esto con la llegada de Bielsa, que sin dudas ya sube o en este caso baja su promedio de edad porque va con los jóvenes, ¿verdad? Va con todo con los jóvenes. Y el último, el de menor promedio, es Bolivia, porque me imagino que también Costas está haciendo una renovación con sangre nueva y jugadores jóvenes para las diferentes categorías, y entre ellas la mayor, ¿verdad? Que va a tener este promedio de edad muy bajo, sin tanta experiencia, pero ese es el camino, me parece, para una federación boliviana muy golpeada. Con respecto a los que no otros, tiene recambio, por lo menos en nombres así impactantes. No, por eso, no, se la juega con jugadores más jóvenes que no tienen la jerarquía, ¿verdad? Los otros partidos para hoy, atención que a las 19 horas va a arrancar el partido entre Colombia y Venezuela. A ver cómo le va a Néstor Lorenzo con la selección cafetera, y en el banco de Venezuela va a estar el argentino Fernando Batista. 19 horas este partido. Y el otro partido que tiene que ver con la jornada de hoy de eliminatorias, donde van a haber 3 partidos en eliminatorias sudamericanas. Tenemos que hablar del partido entre Argentina y Ecuador, partido que va a arrancar a las 20 horas de nuestro país en el Estadio Monumental en Buenos Aires. Arbitraje de Wilmar Roldán de Colombia. Y en Argentina juega la mayoría de los campeones del mundo, desde Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, arriba Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez sería la duda que tiene Scaloni, y Ángel Di María ante el equipo de Ecuador. El Papu fue el borrado. Sí. Parece que, y dice que ya no tiene más contacto, rompió la relación con Messi. Sí. Era el más simpático, el que animaba al grupo, supuestamente. Ahora claro, era el bailarín. Que hacía con Messi, Agüero, y al final parece que se rompió la relación. En Ecuador va a debutar como entrenador en las eliminatorias el español Félix Sánchez, que había dirigido a Qatar. No. ¿Te acordás? Sí, él es el entrenador de Ecuador, con lo que tiene que ver con las eliminatorias, recordando que mañana se van a jugar los otros partidos, donde resalta el partido entre Brasil contra Bolivia, el partido más importante que vamos a tener quizás el día de mañana, con los otros encuentros también que tienen que ver con esta primera fecha, y donde se va a dar por finalizado esta primera etapa de las eliminatorias, es decir, la fecha 1, porque también tenemos que hablar que ya se viene también la fecha 2. El otro partido, que me parece que más allá de lo de Brasil-Bolivia, el partido más igualado, choque interesante para ver también cómo debuta Marcelo Bielsa con es Uruguay. El partido de la fecha, Uruguay-Chile. Nosotros tenemos que ganar para después ver más, disfrutar un poco más de los otros partidos, Ariel. Tenemos que ganar y después disfrutar mañana de Uruguay y Chile, 19 horas este partido, y Brasil-Bolivia, 20:45. Recordando
que el próximo martes 12 de septiembre se van a jugar los partidos de la segunda fecha, en donde nosotros vamos a enfrentar a Venezuela el martes, 18 horas el horario del partido, este encuentro que va a jugar Venezuela de local ante nuestra selección. En Maturín va a ser el partido. Muy bien. Cerramos por hoy, Martín. Ya se viene Guillermo con Roberto Sosa, Guillermo Maniski. Ya estamos en modo previa. Acá ya nos soltamos la mano de la selección. Ya vamos hasta el hincho Pina, hasta el final de la jornada. Una cobertura gigantesca, un despliegue impresionante de todo el grupo de ABC, al estilo ABC, para, por supuesto, darle dimensión a este debut de Paraguay en el marco de las eliminatorias. Ya se viene periodísticamente un programa distinto, no va a ser tan de prensa, tan político, tan acontecer diario, seguramente se va a centrar mucho a lo que es el ambiente allá en Ciudad del Este, a lo que es la previa del partido Paraguay frente a Perú. Buenas tardes. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja rumbo al sueño mundialista. Esta es la albirroja, esta es la nueva generación. Paraguay-Perú. Paraguay-Perú. Jueves 7 de septiembre, 18:30 en el Antonio Aranda de Ciudad Celeste. Relata Bruno Bon. Paraguay a seguir creyendo los Heiju albirroja. Comentan Federico Arias. Pero que está prohibida cualquier otra cosa que ganar, arranca de esta forma. Y Daniel Chun. Lo mejor que le podía pasar a una selección que empezaba a dudar de sí misma. Eliminatorias sudamericanas por ABC Cardinal 730M y ABC Celeste 107.1 FM. Con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Avanza Villasanti.